La Virgen de Guadalupe se venera en Extremadura. Es a donde iba Isabel la Católica, es donde ella encomienda empresas como la de América. Es la Virgen tutelar un poco de la monarquía española en aquel momento, ¿vale? No solamente eso, es que si la mayoría de los que participaron en la conquista de México venían de algún sitio, era del entorno extremeño. Era la Virgen del descubrimiento. Eso es. El contacto entre civilizaciones que se producen. O sea, esa es la gran Virgen de los españoles, de los hispanos en América. América de arriba y de abajo. Pues, ¿quién eran los grandes defensores de la fe? Los españoles. ¿Qué llevaron a todos los lugares donde estuvieron los españoles? La fe. ¿Qué se consiguió con eso? Crear lazos de unión. ¿Cómo se crean civilizaciones, Pedro? Guadalupe, México, es la esencia de lo que tenemos que volver a ser. Y lo que tenemos que volver a ser es hermanos. Entonces, para mí, Guadalupe, México es la imagen, ¿sabes?, de la unidad. Esos milagros del baile del sol son muy frecuentes en muchas apariciones marianas, tanto en América, contemporáneas hablamos, como en el caso español. ¿Por qué las vamos a pasar canutas? Que va a haber guerras, porque va a haber cambios sociales, por la tecnología, cambios geopolíticos. Eso es. Y luego la lucha de las luces contra las sombras. Totalmente. Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. De nuevo tenemos el gran lujo, el privilegio de contar aquí en el canal con esta prestigiosísima historiadora Margarita Torres, ya de fama universal. Ha hecho unos programas que han tenido muchísima repercusión en todo el mundo, incluso muy especialmente en América, en nuestros países hermanos de América, sobre profecías, sobre apariciones, y hoy nos va a hablar precisamente sobre las apariciones marianas en toda América. Un programa que seguro que os va a encantar, porque ya sabéis que nadie como Margarita cuenta todas las cosas y cuenta las apariciones marianas como lo hace ella. Así que ya damos la bienvenida a Margarita de nuevo al canal de Coronel. Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Pues es un placer. Además, qué bonito. Sobre todo porque tú, que tanto estás a un lado y a otro, que los conoces tan bien y que eres el que ha lanzado esa idea de reunirnos, por llamarlo de alguna manera, lo que nunca debió de romperse. Efectivamente. Y además, o sea, esa reunión con éxito. Quiero decir que hay mucho feedback, ¿no? Y ya hablabas de algo que realmente es precioso, y es cómo pues la Virgen no solamente quiere a un lado del mar, sino que realmente la Virgen quiere al otro también. Y a veces nos pasa desapercibido que cuando la Virgen quiere al otro es que estábamos unidos, que es uno de los mensajes más maravillosos. Por eso es tan importante recuperar eso, sentirnos tan orgullosos de ser hispanos y sobre todo sacar esa bandera por delante de esa reivindicación cultural, política, religiosa, espiritual, a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo no vamos a empezar a hablar de una de las maravillas que tenemos además aquí detrás? Que la dedicamos un programa, si recuerdas, que es Guadalupe. El amor que tienen en México a la Virgen de Guadalupe. Pero una cosa increíble, hay que vivirlo, hay que estar allí para vivirlo. Así que ¿cómo no vayamos a hablar de todo esto, Margarita? Y más, ¿cómo no lo ibas a contar tú, que nadie lo cuenta como tú? Mira, además en este caso es que tengo una implicación, lo contamos cuando el programa que hicimos monográfico de la Virgen, pero tengo una implicación personal. O sea, yo soy súper guadalupana. Y además, ¿tiene sentido? No, lo comenté. No soy mexicana, no tengo familia mexicana, no he estado ni siquiera en México, porque es uno de mis grandes desconocidos. Quiero hacerlo con mi hijo, el ir a México y descubrirlo con él, ¿no? Porque es un país maravilloso. Pero desde siempre he sentido a la Virgen de Guadalupe dentro. Entonces, a mí me ha dado muchas satisfacciones y sobre todo mucha esperanza, porque me doy cuenta que en los momentos más difíciles de nuestra historia común en este caso, pues siempre hay un soplo de esperanza, que es algo que tenemos que empezar a transmitir. Ya necesitamos muchos soplos de esperanza, Margarita, empezando por España, que nos hace mucha falta. Ahora necesitamos que baje la corte celestial, Pedro. Un soplo, no, un huracán de esperanza necesitamos. Pues imagínate 1530, o sea, ha pasado nada de la conquista de México. Los aztecas, menudo son los aztecas, estaban pues rumiando porque había pasado aquello, tú sabes, lo hablamos, que realmente... Nada, porque empezó en 1521. Claro, pero además es que había sido la conquista, de acuerdo que los españoles llegaron allí con muchas ganas de hacer cosas, pero si no llega a ser por los tlaxcaltecas, que lo hemos comentado, que es que tenemos mitificado, ¿no? Y ahí pues tú hiciste muy buen trabajo con el libro de Geohispanidad y hay investigadores serios que han hecho también muy buenos trabajos sobre los mitos de la conquista. O sea, realmente los españoles
no hubiéramos podido conquistar un imperio como el azteca. Como unos 400 españoles. Claro, Imposible, de locos, totalmente. de locos. Pero ¿qué vino detrás? Los tlaxcaltecas, los totonacas y todos los que estaban hartos. Es decir, era un contexto, llamémoslo así, pues de conflicto interno. Bueno, pues en ese conflicto interno, digamos que los españoles acaudillaron la facción que acabó con el imperio azteca. Pero claro, imagínate 1530 por un lado. Los españoles, pues un poco subiditos. Un poquito, ¿eh? Un poquito subiditos. Han pasado 5 años. Alguna vez lo hemos comentado. Que una conquista se mide al cabo de lo que es una generación, 25 años. Cuando ves si el conquistador se casa con los conquistados, si los conquistados pueden estudiar, si se hacen hospitales, universidades. Es decir, si tratas a esa persona exactamente igual que te tratan a ti en tu patria. Entonces, eso quiere decir que hay una asimilación. Que ese es el modelo nuestro, el español, no el anglosajón, que ya sabes, eres indígena, vete a otro lado, ¿no? Que esto ahora es mío. Claro, a 5 años, 10 años de la conquista es muy poquito tiempo. Entonces se había empezado a evangelizar, había algunos problemas y sobre todo los aztecas seguían sin entender qué había pasado y querían obtener una respuesta a sus sacerdotes a su dios supremo, que era Huitzilopochtli, que es el dios del sol y el dios de la guerra, y que tiene una madre, que es la diosa Tonantzin, que es la que lleva el cinturón de serpientes. Es decir, había una madre del dios, había un dios solar y de la guerra, que exigía sacrificios humanos. Y de repente, esto en la cabeza de los aztecas era, pues habrá que hacer algún sacrificio para que nos diga a nuestro Dios qué ha pasado, cómo podemos revertir esta situación, cómo volvemos a los tlaxcaltecas a utilizarlos para nuestros sacrificios humanos, cómo echamos a estos españoles. Y en ese contexto un poco de locura, por la parte azteca, pues deciden hacer esos sacrificios cuando coincida la fecha de ese festival a su Dios, ¿vale? Entonces, coincidía con unas fechas de los primeros días de diciembre, o sea, más o menos el 10, el 12 de diciembre, ¿de acuerdo? Justamente en esas mismas fechas, el pobre arzobispo Zumárraga, que por cierto era descendiente de conversos, lo cual también es muy significativo, porque él mismo, que era un arzobispo y era cristiano, era eclesiástico, venía de España, pero él también tenía sangre mezclada. O sea que eso es algo también interesante. De repente este arzobispo pues está hasta las narices y hasta los pelos de todos los problemas internos y llega a escribir una carta a Carlos V y le dice, Alteza, o arreglamos esto o de verdad que yo de aquí me marcho porque esto va a acabar muy mal, ¿no? Incluso les dice a los propios sacerdotes que se vayan de México DF, o sea, vamos, de lo que hoy es México DF, ¿no? En aquel momento de la capital, de la antigua Tenochtitlán. Dice, vámonos de aquí, desacralizar los altares, nos vamos a otro lado porque yo a estos tíos no los aguanto. O sea, eso es lo que piensa el arzobispo, imagínate. Con lo cual, desde el punto de vista español, por entendernos, las cosas estaban un poco calentitas. Y desde el punto de vista de los aztecas, estaban calentísimas. Y de repente, un buen día, pues va un indio que se llama Juan Diego, que se había bautizado con su mujer había muerto, vivía con su tío, y de camino pues a hacer sus labores, de repente el día 9 de diciembre y hasta el 12 de diciembre se le aparece una señora que, bueno, pues es esta que estamos viendo, porque además que tenemos la suerte de poderlo describir. Hay una cosa muy importante que quiero dejar clara, Pedro, desde el minuto 1. Mira, cuando hablamos de apariciones, y hablamos de apariciones en tiempos históricos tan relativamente cercanos, la gente se olvida que a veces que tenemos muchísima documentación. Quiero decir, yo te digo, se me ha aparecido la Virgen y tú eres una autoridad y me dices cómo, dónde, cuándo, de qué manera, ven, coged a un notario, coged a un policía, coged a un no sé cuánto, que vengan testigos. Es decir, no solamente mi palabra, que puede tener mayor o menor credibilidad, o la tuya, que puede ser más cercano o más lejano, sino que es que eso se rodea de todo un aparato que acredita eso. Entonces esto es muy importante, porque sería como... Una investigación que lo verifica. Claro, una carga de prueba, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada una de las apariciones que vamos a contar, no solamente es esa aparición, podríamos decir que milagrosa, ¿no? O destacada. Es que detrás hay mucho trabajo de documentación de esto mismo. En un momento donde pues es fácil tanto acreditar como desacreditar. Podemos decir que todo está totalmente contrastado. Claro. Eso es lo realmente importante. Porque hay gente que valora muy poco todos estos temas y, bueno, a nadie se le obliga ni a ser creyente ni no, solo faltaría a estas alturas del viaje, ¿no? Pero sí que tiene que haber una línea que se llama el respeto. Entonces, muchas veces cuando se hablan de estos temas religiosos, pues hay gente que te empieza, bueno, sí, hombre, se va a aparecer la Virgen en una tilma. Bueno, sí, hombre, esto lo pintarían los españoles. Bueno, sí, hombre, a saber si ese Juan Diego existió. Bueno, sí, hombre, en realidad era una diosa de los aztecas. Bueno, hombre, justo en el monte Tepeyac. Entonces, la ignorancia es muy atrevida a la hora de desacreditar.
pero hay que reconocer que cada una de las cosas que vamos a decir está documentada. Entonces, eso es importante. Es decir, que si fueran policías investigando estos sucesos en el pasado, tendrían unos dosieres y unos expedientes espectaculares, con testigos, con documentación, con un montón de información muy interesante. Por lo tanto, no caigamos en la trampa fácil, por poner otro ejemplo, ¿no? Como cuando se dice, bueno, es que habrá 10.000 bosques de cruces de Cristo. No, perdone, cruz de Cristo había una. Y eso se llama reliquia. Y lo que toque de madera a esa reliquia se llama reliquia de contacto. Por lo tanto, si yo cojo un árbol y lo toco con la cruz de Cristo y ese árbol toca 100 árboles, efectivamente va a haber un bosque, pero no de cruces de Cristo, sino de reliquias de contacto de la cruz de Cristo. No sea usted ignorante. Todas estas cosas hay que decirlas, que hay mucha documentación en todo lo que vamos a hablar. Hay Sí, la además, misma en esta otras, sería la diferencia con una aparición de hace siglos, que a lo mejor ha pasado de boca en boca, de tradición, Eso pero es. en este caso está absolutamente documentado, Todo, Margarita. todo, tanto Qué esta interesante. como todas las demás que vamos a hablar. Qué bueno. O sea, que tienen sus dosieres, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, cualquier persona que esté interesada y que diga, bueno, Margarita porque quiere mucho a la Virgen María y Pedro le gusta el tema América y entonces han puesto a hablar de esto, imaginación al poder. No, vaya usted a los archivos y en los archivos usted podrá Lo puede contrastar, contrastar. amigo mío, todo lo que vamos a decir. Qué Entonces, bueno. esto es muy importante. Vale. Entonces, tenemos a nuestro indio, a nuestro Juan Diego, que justamente en las mismas fechas en las que los aztecas hubieran celebrado el sacrificio de sangre a su dios Huitzilopochtli, que tiene una madre divina, en esa misma fecha exacta se aparece la Virgen, madre de Jesús, madre de Dios. Date cuenta. Ujú. Aparte de eso, se aparece ¿a quién? A una persona muy humilde. Esto es muy interesante, porque vuelve otro testimonio de veracidad aquí. Eso es importante porque fíjate, todo lo que hemos hablado ya en programas anteriores, normalmente siempre coincide con gente muy humilde, Claro. con niños, niños pastores, niños ignorantes, te quiero decir, y no con personas que eran personas cultas o de la nobleza, siempre se acude a gente sencilla, ¿verdad? Sí, sí. Qué importante. Claro, porque si, por ejemplo, imagínate que a mí se me apareciera la Virgen. Que decir, yo tengo una tradición, todo el mundo sabe que soy católica, que me encantan los temas marianos, que me apasiona la Virgen de Guadalupe. Entonces ya dirían, bueno, ya está Margarita que Claro. se ha leído la pinza, por simplificar. Y aunque yo lo armara bien, hay una parte que perdería credibilidad, aunque incluso fuera cierto. O si te aparece a ti, o sea, es lo mismo, perdemos ese punto de credibilidad. Pero si de repente, no sé, pues con alguno de nuestros hijos, o sobrinos, o primos, o con niños, te llegan con toda la inocencia del mundo y te dicen, he visto una señora que venía rodeada de luz. ¿De dónde la has visto, hijo? En tal sitio, Mendigore. En Mendigore, por ejemplo, que lo comentamos cuando son las primeras apariciones, unas de las personas que estaban salen corriendo aterrorizadas. Y cuando lo cuentan es como, ay, 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 qué susto, qué susto. Y tú ahí no mientes. O sea, hay esa carga de veracidad, ¿no? Incluso personas que a lo mejor no son creyentes, Claro. no son practicantes, Claro. que dudan de la existencia de este tipo de Eso apariciones y que Eso es precisamente a las personas a las que se le aparece, ¿verdad? Claro. Que no son personas ya convencidas, que efectivamente su propia mejor psicología les lleva a creer o a visualizar cosas que no existen, ¿no? Eso es lo espectacular, Pedro, porque si no el resto, que somos todos una panda de suspicaces, diríamos, bueno, pues ya está Pedro, ya está Margarita, ya está el doctor ingeniero no sé cuánto, buscando fama, ¿no? Pero claro, aquí es gente que lo habla desde el corazón y con sinceridad. Entonces, ¿por qué prefiere la Virgen o el Señor a los humildes? Por esto mismo, porque cuando llega Juan Diego, después de que se aparezca a la Virgen, que le hable en náhuatl, porque esto también es importante. En muchas apariciones, a veces obviamos que la Virgen no es que hable en latín o hable en arameo, o sea, la Virgen le habla en el idioma suyo, en náhuatl, y eso es maravilloso. Entonces, en el momento en que le habla en náhuatl, le habla como le dice a mí Juan Diego, Juan Dieguito, ¿no? De tú a tú. Sí, pero con cariño, o sea, lo hace con amor, realmente. Entonces, ¿por qué? Porque el otro se nos asusta. También seamos sinceros, imagínate el susto de una aparición mariana, ¿no? O de una aparición de alguien del cielo. A ver, con una voz gruesa, profunda. Te caes. Y de usted, ¿no? Sí, de usted y dices, ostras, ¿no? Arrodíllate, que aquí hay cosa. Claro, le habla con infinito amor. Y entonces le dice que vaya a hablar con el arzobispo y que le diga que en el sitio donde se ha aparecido, que quiere que le hagan un templo. Bueno, el pobre Juan Diego va, el arzobispo no le hace ni caso, pero no porque no le haga ni caso. Esto también es importante dejarlo claro. Tú imagínate que mañana llegas y dices, bueno, a ti te recibiría todo el mundo, pero digamos que llega una persona normal y pide una cita con el arzobispo de Madrid, con uno de ellos, ¿vale? Con Cobos, por ejemplo. Y claro, ahí pasa un secretario.
¿Y usted para qué quiere verlo? ¿Y cuándo quiere verlo? El arzobispo está muy ocupado. ¿Y que es que he visto a la Virgen? Vale, sí, deje su nombre, sus apellidos, teléfono de contacto, ya le llamaremos. ¿Y qué pasaría? Probablemente ni le llamaran, ¿no? Quiero decir que tampoco carguemos las tintas sobre Zumárraga, porque probablemente Zumárraga ni se enteró la primera vez que llegó, ¿no? O le costó enterarse. Entonces, una vez que esos filtros impiden que Juan Diego cumpla con su misión, pues nos cuentan las mismas fuentes, porque esto está documentadísimo por un azteca. Porque quien escribe la historia, el Nican Mopowa, que es el libro donde se recoge toda la historia de la Guadalupana, es un libro que escribe Antonio Valeriano. Antonio Valeriano es pariente de Moctezuma. Y Antonio Valeriano sería como el jefe de la comunidad azteca cristianizada. O sea, no lo escribe un cualquiera que pillen por la calle. Que, por cierto, algunas familias de Moctezuma les hicieron nobles. Eso es. Cosa que tampoco pasó con ningún otro duques. imperio, que se lo digan los ingleses. A ver a cuántos hicieron nobles. Bueno, y pagándole dinero al gobierno de España, tú lo sabes, hasta fechas recientes. O sea, que incluso... Sí, sí. O sea, es hasta ese reconocimiento y tratarlos con una dignidad que también existe. Sí, el ducado de Moctezuma hoy existe. Entonces, y descendientes directos de Moctezuma los tenemos en España. Creo que los Colón de Carvajal. Fíjate qué curioso. Creo que el descendiente de Colón es descendiente también de Moctezuma. O sea, que eso me parece recordar que es así. Bueno, pues cuando esta persona recoge toda la historia, lo está haciendo porque él lo ha conocido de primera mano. O sea, un azteca de la familia real de los aztecas recoge la historia y la deja por escrito en náhuatl. Entonces, claro, las frases son literales porque son las mismas frases que la Virgen ha dicho. Yo me he traído, porque ya sabes que soy como mi hormiguita, hasta los mensajes exactos, para que veas que es muy curioso. Luego te los enseñaré porque nuestros amigos lo conocen, entonces esa parte me parece un poco más irnos demasiado. Pero lo interesante es que punto por punto, palabra por palabra se recoge. Vale. Juan Diego llega y le dice a la Virgen, pues mira, madrecita, yo lo he intentado, no me han dejado. Y le dice la Virgen, pues vuelvo otra vez por aquí. Échame una mano. Échame una mano. Bueno. Entonces, claro, Juan Diego se da cuenta que no le han hecho caso. Y el hombre es muy humilde, vive con su tío está enfermo. Entonces, en una de las ocasiones, en su ingenuidad, en lugar de ir por el camino que tenía que ir, pues intenta como engañar a la Virgen, a la señora, y ir por otro camino. Pero claro, estás hablando de la Madre de Dios. ¡Zras! Te intercepta, ¿no? ¿De dónde vas, criatura? Bueno, Juan Diego le explica, pues es que no consigo, ¿no? Pues no te preocupes, sube, corta estas flores, recógelas en tu tilma, llévatelas y tú se las muestras al arzobispo. Estas flores que son rosas de Castilla, que en aquella época no se cultivaban en México y menos ahí, por cuestiones de clima, adaptación de las plantas y de todo, ¿vale? Vale, yo recojo las flores, tris, se las lleva en la tilma. Y el hombre con esa ingenuidad llega, esta vez sí, ante el arzobispo, está Zumárraga acompañado de otra gente, le muestra las flores y al tirar las flores sale la imagen maravillosa que tenemos aquí. Vale, a partir de aquí queda recogido el milagro. Pero claro, ahora tenemos dos cosas a mayores del milagro. La primera de ellas es que esta imagen después fue copiada por Montúfar. El segundo arzobispo de México, al ver la importancia inmensa que tiene esta imagen, porque gracias a esta imagen se produjeron en masa las conversiones. ¿Por qué? Porque ¿recuerdas a los sacerdotes aztecas que querían hacer un sacrificio a su dios y que ese dios era el dios del sol y de la guerra? ¿Te das cuenta de lo que está tapando la guadalupana? El sol, ¿no? Por lo tanto, una mujer vestida de sol sobre la luna, que es la madre de un dios, en la misma fecha en la que tú habrías hecho los sacrificios a ese dios, te está diciendo, no hagáis más sacrificios humanos, porque mi religión, que es la verdadera, es la de mi hijo, que está por nacer, porque esa cinta que lleva negra quiere decir que esa mujer está embarazada. Entonces, el hijo que está por nacer, mío, que si me miráis la cara os daréis cuenta que soy una mezcla entre español e indígena, o sea que lo que quiero es que os unáis, pues ese hijo mío es un hijo divino que no exige sacrificios humanos, sino que él mismo se entrega en sacrificio. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces pensamos que la imagen es para que la veamos tú y yo. No, la imagen es para que la vean los aztecas. El código es azteca. Qué bueno. Entonces la Virgen les está hablando, entre comillas, en azteca. Claro, es que lo tenemos que trasladar a Claro. Entonces, el mensaje es ese, es deja Huitzilopochtli, Dios que exige sacrificios y que es el sol, porque yo tapo el sol, te estoy tapando a tu divinidad. Estoy por encima del sol. Eso es. Y además lo hago en la fecha del sacrificio a Huitzilopochtli, del festival. Por encima del sol y por encima de la luna. Exacto. Y además mi hijo no pide sacrificios. ¿El que van a hacer? Eso es. Y por supuesto, mírame la cara. Soy de los tuyos. Y añade el gesto de la pierna, que es maravilloso. Los aztecas, cuando rezaban, lo hacían con baile.
Entonces, ese gesto de empezar a bailar siempre se hacía de esta manera. Es decir, tú dabas el gesto de empezar una danza, porque la danza es sagrada. ¿Qué está haciendo la Virgen? Con la postura de la rodilla. No, no es que la Virgen haga cosas raras, es que les está diciendo, y estoy en actitud de oración, para que os deis cuenta que esto es el rezo del cielo por vosotros. ¿Verdad? Claro. Y luego, a mayores de eso, pues a partir de aquí, que esto los aztecas, así, lo entendieron, y además lo entendieron tumbado. Yo tengo una réplica que me la regaló una amiga mexicana a la que adoro, y me regaló una réplica tamaño 1:1 de la tilma de Guadalupe, que la tengo con muchísimo cariño. Tengo una en el despacho y tengo otra en mi casa. Y claro, te das cuenta que está hecha para ser vista en plano. Aunque ahora la tengamos en vertical, que tú la has visto en vertical. Sí. Pero está hecha para verla en plano. ¿Por qué? Porque está hecha para que la gente que la rodee la pueda entender. Entonces, de nuevo, vuelve a ser código azteca. Es decir, estamos hablando para la mentalidad de la gente que estaba pensando que hacían los españoles y que había que echarlos a todos. Eso es importante, Hombre, Margarita, fundamental. porque lo que estamos hablando, lo que tú nos estás diciendo de esta manera tan magistral, es que fue una aparición no para los españoles, sino para los aztecas. Eso es. Entonces, es una aparición para los indígenas del virreinato de Nueva España. O sea, para los aztecas y para los tlaxcaltecas, para todos. Pero sí, o sea, pero es para los aztecas. O sea, esto es un código para ellos. Bueno. Y los primeros y los que mejor lo pueden leer son los propios aztecas. Por eso es tan importante lo que te decía al principio, que es que quien recoge la historia en el Nican-Mopohua, que está en Náhuatl, es el pariente de Moctezuma. O sea, quien recoge la historia es un azteca. ¿Por qué? Porque ese azteca lo entiende. Que el mensaje era para ellos. Para ellos. No para era nosotros. para los españoles que No, ya estaban allí. No. Y luego fíjate qué bonito es otro detalle. Claro, ahora tú ponte en la sociedad del momento. Y ahora tú ponte en que acaba de ocurrir un milagro maravilloso, pero este chico es un chico humilde. Juan Diego... Sí, que no tiene acceso al poder. ¿Quién es Juan a las Diego? Personas influyentes. Eso es. Y tú eres el arzobispo Zumárraga, tú eres fulanito, descendiente de los conquistadores, o tú eres el propio conquistador con Hernán Cortés. Entonces le miras raro. O sea, ¿tú cómo te atreves a decir que la Virgen, no? Entonces, fíjate ahora el otro código, que este sí es para nosotros, que es el nombre de la Virgen. O sea, todo lo que estás viendo es para los mexicanos. Y la única cosa que es para los españoles, para que le den credibilidad al indígena mexicano, es la siguiente. Soy la Virgen de Guadalupe, la advocación que elige. ¿Por qué? Por el significado que ya tenía en España. Claro, pero tú piensa una cosa, ¿dónde está la Virgen? O sea, primero, la Virgen de Guadalupe se venera en Extremadura. Bien, la Virgen de Guadalupe es a donde iba Isabel la Católica, que hasta donde me da el conocimiento es la que le financió los viajes a Colón, donde iba a rezar. Es donde ella encomienda empresas como la de América. Es la Virgen tutelar un poco de la monarquía española en aquel momento, ¿vale? No solamente eso, es que si la mayoría de los que participaron en la conquista de México venían de algún sitio, era del entorno extremeño. Por lo tanto, si a ti y a mí, que somos de León, nos dicen ¿cuál es vuestra Virgen? Automáticamente, el Camino. Si lo dicen a uno de Madrid, ¿cuál diría? La Almudena. Si lo dicen a uno de Zaragoza, el Pilar. A uno de Portugal, Fátima. Es decir, cada uno tenemos, entre comillas, nuestra Virgen. Lo que nos dices es que en realidad Guadalupe era la Virgen del descubrimiento. Eso es. El contacto entre civilizaciones que se produjo. Exacto. Y eso, mira, has puesto el dedo justamente en la línea central y matriz de todo. Esa es la gran clave, que todavía hay mucho por lo que trabajar, Pedro. O sea, ahí justo has puesto, no sé, o sea, has prendido una vela. Mira, es interesantísimo el papel de Guadalupe España, Guadalupe México. Y es tan interesante que realmente Guadalupe España, en cierta manera simbólica, bendice la empresa de América. Y es, mira los pelos, ¿eh? Esto no se ve, fíjense, se me acaban de poner todos los pelos de punta, se lo juro, ¿eh? Pedro lo puede dar testimonio que se me han puesto. Y no hace frío aquí. Lo maravilloso es que esa Virgen que bendice los viajes a América, y de hecho Colón prometió darle unas cantidades de dinero si el viaje funcionaba a la Virgen de Guadalupe. Luego debe ser un poco agarrado del puño y no le dio nada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso quiere decir que es la Virgen de la empresa de América. Y curiosamente, la primera Virgen americana es esta Virgen. Pero esta información que yo te doy no estaba al alcance de cualquiera. O sea, Juan Diego ni la olía. Zumárraga probablemente ni la conociera. Y estamos hablando de la mayor autoridad eclesiástica. Sino que es una información que tú extraes cuando investigas a fondo, ¿no? Entonces, Guadalupe hermana territorios. Entonces, eso es algo muy potente y maravilloso. ¿Por qué? Porque mira, la Virgen de Guadalupe que vemos
estuvo mucho tiempo desde el Cerro Tepeyac, que es donde se aparece, en el santuario que se le hace por fin, cuando el arzobispo se da cuenta que eso es un milagro, pues ordena que se haga un pequeño santuario. Juan Diego pasa toda su vida allí, sabes que está canonizado por San Juan Pablo II, pero bueno, la Virgen de Guadalupe miraba hacia el sur, como la gran patrona de América que es, porque en el fondo es la patrona de América, ¿no? Es la gran Virgen que hermana a todos. Tú veas la cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos. ¿Y qué son la mayoría de ellos? Devotos de la Guadalupana. O sea, tú vete ahora a meterte en una comunidad hispana con la Virgen de Guadalupe, que no sales vivo. O sea, esa es la gran Virgen de los españoles, de los hispanos en América. América de arriba y de abajo. América. Vale, pues esa Virgen que miraba hacia abajo, cuando fue el terremoto que hubo que construir una nueva basílica, porque sabes que los terremotos en México, por desgracia, son bastante habituales y muy fuertes, ¿no? Como en América. Cuando se hace la siguiente basílica, que es esta que estamos viendo en pantalla, esa imagen que miraba hacia abajo, de repente la ponen mirando, yo no sé si lo hicieron intencionada o no, hacia España. Anda. Claro, es que el mensaje cambió. O sea, de repente la Virgen te está diciendo, volved los ojos al otro lado. Y mira, se me han vuelto a poner los pelos de punta. O sea, en cierta manera te está diciendo, ha pasado de todo, sois hermanos, habéis tenido vuestros más, vuestros menos, en el siglo XIX pues os separasteis, pero el mensaje es claro. O sea, el mensaje es, vuelve a mirar hacia España, no porque los españoles somos especiales, sino ¿qué está diciendo a los americanos, a los hispanos de América? No perdéis de vista vuestras raíces. ¿Qué nos está diciendo nuestra Virgen a nosotros? No perdéis de vista quiénes son como vosotros, quienes vosotros mismos en el otro lado. Entonces, con los que todo compartimos, claro, todo compartimos. Claro, Pedro, pero fíjate que esto es un mensaje que viene de arriba. O sea, es que es brutal, porque uno puede tener muy buena idea, gustarle mucho la cultura americana, en tu caso haber hecho un trabajo impresionante de buscar esos lazos de hermanamiento, pero es que encima esto tiene sanción de arriba. Eso es muy importante, Margarita, porque por encima de todo nos une también el factor religioso. Claro. Incluso a personas que ahora mismo no sean creyentes, no sean practicantes o no lo sean con gran profusión, ese pasado religioso lo tenemos también en nuestro ADN a ambos lados del Atlántico, entre todos los hispanos, seguro. Y mira, hay una cosa, ya que estás apuntando hacia ahí, que yo creo que es muy importante. Junto con eso tenemos, alguna vez lo hemos ido dejando caer, tenemos una forma de entender la vida radicalmente distinta a un anglosajón. No porque ellos sean protestantes y nosotros de raíz católica, no tiene nada que ver con eso. Realmente tiene que ver con esa especie de ADN que a lo largo de los siglos les ha ido marcando en un camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuestro? Pues, ¿quién eran los grandes defensores de la fe? Los españoles. ¿Qué llevaron a todos los lugares donde estuvieron los españoles? La fe. ¿Qué se consiguió con eso? Crear lazos de unión. ¿Cómo se crean civilizaciones, Pedro? Desuniendo, como está pasando ahora en España, que si eres del Barça, que si eres del Madrid, que si eres de derecha, que si eres de izquierdas, que si estás contra Caballeros Caídos, que si estás a favor, que si exhumas a Franco, que si lo vuelves a enterrar. Hombre, por favor, no sé, exhumen a Napoleón Bonaparte, no sé cómo decir, o sea... Nos enfrentan hombres contra mujeres, ahora la última moda es los jóvenes contra los mayores. Eso es. Es buscar siempre la división. Claro. Sabes que tú y yo somos de los que hay que buscar es la unión, no la división. Y precisamente ese factor religioso, que ojalá volviera, precisamente a reforzarse, porque eso es lo que nos daría precisamente esa dinámica para entrar en ese reforzamiento de todo lo que significa en la civilización hispana, que somos una verdadera civilización. Totalmente. Fíjate que es muy curioso porque arranca aquí, pero tiene unas continuidades esto impresionante. Yo por eso te decía que me siento, no por todo esto que hemos razonado, sino que es algo que lo sientes dentro, ¿no? Yo me siento muy guadalupana. Y de verdad que el día que vaya allí con mi hijo voy a ser absolutamente feliz y va a sacar fotos diciendo quién es esta señora rara que da brincos, ¿no? Pero sí que te digo que me gusta mucho por todo lo que simboliza y también me gusta como historiadora por todo lo que representa. Porque Guadalupe, México, es la esencia de lo que tenemos que volver a ser. Y lo que tenemos que volver a ser es hermanos. Entonces, para mí Guadalupe, México es la imagen, ¿sabes? De la unidad. Y eso es lo que me gustaría que volviéramos. Fuera parte que un colombiano siga siendo colombiano, un venezolano y un cubano. O sea, no va de eso. Pues tienes que ir a Bogotá a ver a Monserrate. Bueno, no. Es que es tremendo todo, claro. Y tú imagínate a partir de ese momento que ya, o sea, para mí me parece impresionante que llegamos al siglo XXI, que somos todos una pandilla de descreídos y analizas esto. Entonces, cuando analizas esto, lo primero que dices es, ostras, pero la tilma, ¿cómo es que existe? Porque es un tejido que es malo. Y un tejido malo, pues tiene unos años de duración. Pero es que este tejido malo tiene 500 años. O sea, es humanamente imposible. De hecho, se llegaron a hacer réplicas hace bastantes décadas y las réplicas se consumieron y esta sigue existiendo. Vale,
se ponen a estudiar cómo se hizo la pintura, por entendernos, ¿vale? Y descubren que no es pintura. No es pintura porque, claro, la pintura tiene unas pinceladas, ¿verdad? Entonces tú empiezas por una zona, vas rellenando, digamos que aquí empiezo el lunes y acabo la hora el viernes, ¿verdad? Vale, pero es que esto está hecho así, ¡zas! Como la sábana santa. ¡Zas! Instantáneo. Claro. Entonces es imposible. Eso es imposible. O sea, que has hecho una calcomanía en 1531. Siguiente cosa, los ojos son humanos. O sea, los ojos dentro de las pupilas, que son mínimas, Pedro, mínimas, mínimas, mínimas. En esas pupilas está como en el reflejo de una fotografía, está, lo han hecho oftalmólogos el estudio, ¿eh? Con la misma calidad que tú me estás viendo a mí y yo te estoy viendo a ti ahora, si nos sacaran una foto de nuestros ojos, verían, a través de los ojos que confluyen y crean la imagen, verían la composición de aquí. Verían un poco cómo está el estudio, Como si dónde fuera un está la espejo. tele, todo eso es. Bueno, pues cuando han analizado los ojos de la Virgen, que insisto, son mínimos, encuentran la escena que estaba viendo la Virgen. Como si la ¿Qué me Virgen- dices? Claro, 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 es brutal, Pedro, es brutal. Entonces dices, vale, esto lo ha pintado un pintor. Venga, el pintor más sabio de toda la historia de la humanidad. Hizo así, ras. 10 segundos hizo la imagen de la Virgen. ¿Qué digo 10 segundos? 1 segundo 35 hizo la imagen de la Virgen. Pero bueno, lo hizo, venga, te la compro. ¿Cómo hizo en la pupila de unos ojos la fotografía de lo que la Virgen estaba mirando? Primero para Ya está. verlo con microscopio y luego la tecnología. ¿Cómo pinta eso tan sumamente ínfimo, vamos? No puedes. Pero a mayores, ahora viene también otra muy grande, que se ponen a analizar las figuras, descubren que hay un indígena porque lleva unos tipos de pendientes muy Las concretos. figuras que se veían Claro, dentro claro. del ojo. Sí, y las identificaron todas. Están todas identificadas. Entonces se sabe que está Zumárraga porque es que se ve, o sea, tú coges un retrato del propio Zumárraga de la época, lo pones al lado del perfilado que se ve en los ojos de la Virgen y ves que es Zumárraga. Pero es que aparece hasta una negrita. Y entonces ahí fue donde se agarraron todos, los que solamente ven problemas, los de la desunión, ¿no? Y el descrédito. ¡Ah! Ya está, esto es una falsificación, porque los españoles no llevaron negros hasta el año no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que te coges el testamento de Zumárraga y dice Zumárraga, ya fulanita, mi negra, que conmigo estaba, claro. Por eso digo que esto no son apariciones cualquiera, que es que aquí con pelos y señales documentamos todo. O sea, aquí no vamos a admitir ni tolerar el descrédito. O sea, esto son cosas sobrenaturales. Luego tú te las crees o no. Pero que es sobrenatural, creo que no admite discusión. Bueno, pues hasta la negrita viene identificada. Pero viene identificada, te digo, los aretes que lleva el propio indígena, el tipo de nudo que tiene en la tilma, Hasta ese detalle. todo, Pedro. Las personas que están Eso probablemente no se podría pintar ni hoy. No, y otra cosa, si yo pinto, imagínate, somos los mejores pintores del mundo, ¿vale? Tendemos a pintar en plano. O sea, yo te saco una foto y te pinto, tú me sacas una foto y me pintas. Pero ¿cómo es el ojo humano? El ojo humano crea la imagen porque nuestro ojo derecho ve una cosa, nuestro ojo izquierdo ve otra cosa y la confluencia de los dos nos genera la visión. Bueno, pues es que el ojo izquierdo de la Virgen ve una cosa, el ojo derecho de la Virgen ve otra y la confluencia crea la visión. ¿Cómo te quedas? Vale, te sigo alucinando. Claro. Coges las estrellas del manto de la Virgen. Es que esto ya no es cuestión de creer o no creer, es que está ahí, es que es irrefutable. Eso es. Ahí le has dado. Es que esto es irrefutable. O sea, a los que desacreditan estas cosas le dices, vale, fabrica una tilma con los mismos elementos e intenta que pase de 50 años. Ah, que no te pasa. Es que esto va más allá incluso de la religión. Ya no es que creas, sea religioso, o seas ateo, o seas agnóstico. Es que está ahí. No, totalmente. Es que eso es lo maravilloso. Y tú imagínate después que cuando se ponen a analizar las estrellas, resulta que las estrellas es el reflejo en la Tierra. O sea, imagínate que esto es el cielo, ¿no? Vale. Y nosotros estamos aquí, tal día como hoy, haciendo este programa maravilloso contigo, y para que lo vean todos nuestros amigos, y hay un cielo, ¿verdad? Donde aparece, yo qué sé, el carro de no sé cuánto, el arco de Orión y, yo qué sé, y Escorpio. Y un cometa pasando. Y un cometa pasando. Y haces plas y sacas una foto. Y de repente esa foto, en lugar de ser foto, la pones en un manto. Bueno, pues esas estrellas no están puestas así por casualidad, porque sea decorativo y mono. Es que esas estrellas están reflejando el cielo justo del día de la aparición, justo el día de la aparición, el mes de la aparición, el año de la aparición y sobre Tenochtitlán, es decir, sobre México. Vaya falsificadores que tenemos, ¿eh? ¡Uah! Mira, todos los pelos de punta. Bueno, seguimos todavía. Las flores que ves ahí representadas son flores en código también para los aztecas. Es decir, le está diciendo, soy una doncella, estoy embarazada, por eso lleva la cinta negra.
Además de eso, soy la madre de Dios. Además de eso, os muestro que estoy orando. Además de eso, en mis ojos he dejado reflejada la escena que estoy viendo. Pero es que esto es una tela. ¿Cómo puede una tela ver? El cielo en mi manto. Además, el cielo que está justo en mi manto. Y ahora ya viene el acabose, ¿no? Si hay bueno, hay muchos más acaboses. Después tenemos la temperatura de la propia tilma, que es la temperatura de un cuerpo humano. Hay gente, yo esos estudios estoy detrás de poderlos leer. Este estudio que te voy a decir, lo he escuchado en una entrevista, pero no lo he leído, también lo quiero decir. Lo que he leído y he contrastado es todo lo que te he explicado. Lo he escuchado en una entrevista, pero estoy pendiente de verlo. Que dice que cuando se pasó, pues ya sabes, cuando se escuchan los latidos del corazón a manera de ecografía, o te pasa también a ver si tu hijo, cuando estás embarazado, el hijo está vivo y oyes esos latidos, pues con ese mismo instrumento médico pasaron por la zona donde estaría el vientre de la Virgen y dicen que se escuchan los dobles latidos. Es decir, que se llega a escuchar el latido de un niño y el latido de una mujer. Uno va más rápido, tú sabes que los del niño van y los de la mujer van más despacio, como ahora, ¿no? Bueno, pues eso, insisto, quiero leer el estudio porque no lo he leído, pero eso lo he escuchado en una entrevista, gente que ha hecho... tremendo ya. Pero es que el que tenga temperatura, date cuenta, temperatura humana. Pero a mayores de todo eso te voy todavía a más. Mira, se ponen hace unos años un musicólogo, un guadalupano de pro, un estudioso de estos temas, se pone a estudiar todos esos rayos y se da cuenta, porque el tío es matemático, que ahí hay un patrón, pero que hay un patrón musical y saca una melodía. La melodía, Pedro, es la caña. Que saca una melodía. Saca una melodía. Si tú escuchas la melodía, y además yo te voy a pedir por favor que incorpores la melodía o que pongas un enlace a esa melodía, porque la sensación de paz, la sensación tan extraordinaria que se siente escuchando esa melodía, dices, esto viene del cielo. ¿Se puede encontrar? Sí. Sí, yo te lo esperemos paso. Que, pues, a ver si, a lo mejor esperemos que no haya derechos de autor, que a ver si la Virgen nos va a pedir derechos de autor. No creo, yo creo que está encantada con esto. Pero fíjate hasta qué extremo. Y todo esto que son pruebas para el siglo XXI. Porque ¿qué somos en el siglo XXI? Una pandilla de descreídos asquerosos. Entonces, ¿cómo creemos? Tocando, como Santo Tomás. Bueno, pues aquí tienes para tocar donde te dé la gana. Pondremos la música. Desde todo. Vale, ahora tienes todo esto que te acabo de contar. Que nos dé un poco de paz, que nos hace mucha falta. Hombre, ya te digo, más ahora. Pues añade que de repente llegan las guerras cristeras, la Revolución Mexicana, Zapata, Pancho Villa, esos momentos turbulentos, que es después de esa guerra en la que Estados Unidos literalmente se queda con la mitad de México, porque hay que recordar que toda la parte central de Estados Unidos básicamente y del sur era mexicano, ¿no? Entonces, después de esas guerras, pues les pegan un bocado al territorio mexicano espectacular, les dejan más reducidos y México tiene que reinventarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero México en esencia es guadalupano. Pero hay gente que odia a la Virgen de Guadalupe, porque de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que une a todos los mexicanos? Esta señora. Por lo tanto, si están unidos y yo quiero desunirnos, ¿qué tengo que hacer? Atentar contra esta señora. Porque si les demuestro que esta señora es una pintura, vaya, no lo he podido demostrar. Si les demuestro que esta señora es una falsificación, vaya, no lo he podido demostrar, ¿qué es lo siguiente que me toca? Poner una bomba y volarla en pedazos, ¿verdad? O sea, destruirla. Entonces, si yo la destruyo, esto no viene del cielo. Bueno, pues pusieron la bomba, Pedro. ¿Le pusieron la bomba? Sí, le pusieron la bomba. Le pusieron la bomba, pero además le pusieron la bomba, si esto fuera Nuestra Señora Guadalupe, aquí abajo, o sea, donde pongo yo la mano, al lado. Bueno, ¿te quieres creer que la bomba explota? Deja destrozado bastante. Llega incluso a romper lo que protegía a la Virgen. Llega incluso a herir a gente. Y la tilma de Guadalupe no sufre daños. O sea, sigues viendo la misma tilma. Más allá, con perdón, de un chamuscao que quedas así. Consiguieron el objetivo contrario. Totalmente. Pretendían destruirla y reforzar precisamente su imagen y su significado. Claro, entonces estás ante algo que es súper grande. O sea, no estás ante una tontería. Y si esa es la primera, que ya ves por qué puerta grande vamos, ahora sí te quiero decir que la última de la que tenemos noticias, curiosamente, también tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. Son unas que se llaman de Lugo Tepeyac. Son unas locuciones que está recibiendo una monja que se llama Sor Amapola. Están en una zona de lo que hoy es Estados Unidos, que originalmente, evidentemente, no era Estados Unidos. Se les llama del Nuevo Tepeyac porque estas personas son muy guadalupanas, entonces tienen mucha vinculación con la Virgen. Bueno, pues es una monja que recibe locuciones y un sacerdote que la supervisa, porque en estas cosas siempre tiene que haber una supervisión de parte de alguien entendido de teología, ¿no? Bueno, pues fíjate qué bonito que donde empezamos es en el Tepeyac y ahora mismo hay locuciones en el Nuevo Tepeyac. Que también de eso te vuelve otra vez a dar que pensar. Dices, bueno,
Ya veremos a ver si hay que darles más rigor, menos rigor, pero los mensajes de la Virgen, por ejemplo, que se están recibiendo en el nuevo Tepeyac, son mensajes muy para los tiempos actuales. ¿Y qué mensajes son, Margarita? Uy, eso os daría para otro programa, Sí, fíjate. pero, Sí. digamos Mira, así, los más grosso modo. importantes, los más impactantes o los más necesarios de escuchar en este momento, Margarita. Pues mira, que tenemos que volver otra vez a donde estábamos. Es decir, que hay que volver a Dios, que hay que volver a ser hermanos, que hay que volver a unos principios de unidad, que hay que volver a la oración, que hay que romper a todo eso que nos separa. Nos alerta mucho, por ejemplo, de la presencia del mal en los tiempos actuales, de Mucho cómo mal. el mal busca desunir, busca destruir, da unos mensajes de paz, como estar tranquilos porque desde el cielo se os va a proteger. No temáis, van a ser tiempos complicados. Hay mensajes, por ejemplo, ahora mismo muy de los últimos tiempos, indicando que esto ya está lanzado. O sea, cuando decimos lanzado, ves que la gran pregunta que a ti siempre te hacen es cuándo va a pasar, ¿vale? Entonces, eso mismo, claro, tú lo puedes responder mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, porque no depende de ti. Tú eres el analista que entiende, estudia, pero la decisión final la tiene Trump, Putin, Zelensky o Netanyahu. Es decir, no está en tu mano dar esa respuesta. Bueno, tú sabes que siempre en todos los mensajes de final de los tiempos, siempre se dice, casi desde el Evangelio, que la fecha solo la sabe Dios Padre. Es decir, todos estos videntes que te dicen, no, el 14 de mayo a las 5:30, o sea, sal huyendo, porque la fecha Jesucristo dijo, la conoce el Padre, y de para abajo ninguno. Pero ¿qué es lo que dice la Virgen? La Virgen alerta. Estáis en unos momentos de transición, momentos complicados, estáis enfrentando la batalla, no del fin del mundo, esto hay que dejarlo claro, no es que el mundo vaya a explotar en pedazos, que podría, con todo el armamento que hay, sino que lo que va a haber es un cambio de era, si quieres llamarlo así. Es decir, va a ser el final de los tiempos actuales, pero va a ser el inicio de unos tiempos mejores. Pero claro, pasa por lo que se llaman los dolores de parto, es decir, esto no va a ser fácil, es que las vamos a pasar canutas. ¿Por qué las vamos a pasar canutas? Por todo lo que sabes tú mejor que yo. Porque va a haber guerras, porque va a haber cambios sociales, por la tecnología, cambios geopolíticos. Eso es. Y luego la lucha, que tantas veces lo hemos hablado ya, Margarita, de las luces contra las sombras. Totalmente. Es que esa es la verdadera Tercera Guerra Mundial. Cuando dicen, ¿estamos en guerra? Tú lo has respondido. Claro que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hombre, a ver, no es una guerra a la línea Maginot. Se hace de otra manera. Claro. Economía, finanzas, tecnología, guerra cognitiva, que lo hemos hablado muchas veces, pero efectivamente, sobre todo esa luz, esa lucha de la luz contra la oscuridad, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso está encima. Y estas apariciones, las primeras, eran para que todos estuviéramos unidos. Y insisto en el mensaje, unidos españoles y americanos, porque somos la fuerza. Tú fíjate que el símbolo más bonito, volver la Virgen hacia España. Ojo, ¿Qué falta nos hace en este momento, precisamente de ruptura, de convulsión, de cambio tan profundo de todo, Margarita? Eso es. Pues mira qué mensaje te da la Virgen. Y ahora, en lo que está ahora mismo en esas locuciones de Sor Amapola, en el nuevo Tepeyac, en el llamado nuevo Tepeyac, pues lo que te está diciendo es preparados para los tiempos que vienen, pero no os voy a dejar de lado. ¿Cómo nos va a dejar de lado? Si nos lleva protegiendo 500 años. Y por eso alguna vez, ¿sabes? Cuando a mí me preguntan qué opino de la maldita Agenda 2030, digo, pues que esa es la agenda del demonio. Pero los que somos cristianos tenemos la 2031, que es la de la Virgen de Guadalupe, o la 2033, que es la de Jesús. Entonces, yo soy de la Agenda 2031 porque sabes que soy guadalupana, ¿no? Entonces, todo eso es Guadalupe, imagínate. Qué fuerza, ¿vale? Pero ahora, mensaje para Venezuela. Para Venezuela. Para Venezuela. Hay que mandar un mensaje de gran esperanza para todos nuestros hermanos venezolanos que fíjate que mal lo están pasando. Los que están fuera del país, los que todavía están en el país, con estas amenazas de que no saben si van a ser invadidos, si va a haber una guerra civil, en fin, también expectativas de que consigan una sociedad mucho mejor todos los venezolanos, nuestros queridos hermanos venezolanos. Qué importante, mándales ese mensaje de esperanza, Margarita. Hombre, con todo cariño. Y además hay una cosa, que Venezuela es una tierra maravillosa, es una tierra generosa, acogió a muchos españoles cuando lo necesitaron. Muchísimos. Y además lo hace con el carácter alegre, porque el venezolano es muy alegre. Entonces, a mí me da mucha pena ver en la situación en la que hoy en día se encuentra, ¿no? Está fenomenal que hayan dado el premio Nobel a María Corina Machado, pero es un símbolo, o sea, eso no va a ningún lado. Sí. El otro día hablaban sí. de la cantidad de antidepresivos que se consumen en España, además de ansiolíticos y de otros medicamentos similares, de antidepresivos. Pero fíjate, tú has hablado de esa alegría de ese pueblo. España también éramos un pueblo alegre, vital, fiestero. Sí. ¿Cómo nos han llevado a que seamos los mayores consumidores, por lo menos de Europa y casi del mundo, de antidepresivos, de somníferos,
de ansiolíticos, cómo son capaces de destruir ese mal, Claro. esas sombras, cómo son capaces de destruir sociedades. Así que animemos a nuestros hermanos venezolanos que no pierdan nunca esa alegría, esa vitalidad que todavía tienen. No, totalmente. Además tienen que tener esa fuerza porque, vamos a decirlo Y la claramente, esperanza de un mundo mejor. claro, y además el mal actúa de muchas maneras. A ver si nos pensamos que Lucifer es tonto. Y el mal cuando actúa utiliza como marionetas a las personas que se dejan llevar por la soberbia, el ego, el sexo. Hay muchos caminos, ¿no?, para conseguirlo. Y bueno, la gente que se consagra a él se consagra como los que somos guadalupanos, o sea, que a mi Virgen no me la toquen. Entonces, de la misma manera actúan ellos. Con lo cual, ellos consiguen un poder porque su poder es terrenal y son los que ahora mismo mandan. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? Además es que se nota muchísimo. Pero porque van contra todo lo que significa la vida. Empezando por la familia. Claro, o sea, destruyen la familia, destruyen las relaciones hombre y mujer. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Y lo hago así que es hasta mirando a cámara. Jamás he tenido un problema en el trabajo con un hombre. Nunca, jamás. He podido tenerlos con alguna mujer, curiosamente. Pero con hombres, nunca. Nunca he tenido un problema con mis amigos hombres. Nunca. Nunca he tenido un problema de machismo, de tal, porque los mismos comentarios que puede hacer un hombre los hacemos las mujeres. Fíjate la violencia que hay ahora mismo entre las niñas. Bueno, pero por Dios. Entre las niñas, ya ves, y casos que algunas pobrecillas que las llevan al suicidio. Y tenemos un caso muy reciente ahora mismo, lamentablemente. Es decir, eso no había pasado nunca, Margarita. Estamos en una degeneración muy profunda de la sociedad. Muy profunda de la sociedad. Pero si yo te rompo todos tus valores, ¿a qué te agarras, Pedro? Si yo te deconstruyo todo con el wokismo maldito este, con el comunismo cultural, porque ahora mismo el comunismo cultural ha hecho muchísimo daño, ¿qué es lo que consigo? Que tú ya no sepas ni quién eres. Hoy te acuestas hombre y mañana te levantas mujer. Y el problema es que consiguen que algunas personas, como salía el otro día una chica diciendo en televisión, que están felices no sabiendo lo que son y estando desconcertadas. Y dice que eso le gusta estar desconcertada. O sea, han conseguido podrir nuestra mente de una manera absolutamente tremenda. Y lo que te digo, hombres contra mujeres, mayores contra jóvenes, jóvenes contra mayores, en una parte de España contra la otra, una ideología contra la otra. Es decir, han conseguido destruir completamente las sociedades. Y entonces eso es cuando yo te utilizo a ti. ¿Qué libro escribiste tú hace unos años? El dominio mental. Pues fuiste como una especie de gurú. O sea, tú alertaste de algo que estaba encima de la mesa para que la gente se diera cuenta de lo que estaba encima de la mesa y de los pasos que se iban a dar. Y lo ponen en práctica todos los días. Claro, pues éxito, o sea, lo clavaste. Si fueras un vidente eras la leche, Pedro, pero lo clavaste, ¿entiendes? Y además hiciste un servicio que es alertar, que es lo más maravilloso, es despertar. Claro, pero ahora mismo todo eso está encima. Y el estar encima es que en América han sufrido la bota infecta del comunismo. Y la bota infecta del comunismo se llama Cuba, que es otro país maravilloso, que está como está. Lo mismo. Claro, de Nicaragua. Personas que no pueden ser más alegres y más vitales, que a pesar de todo siguen bailando y siguen cantando. ¿Y Nicaragua? ¿Qué me dices de Nicaragua? El otro paraíso comunista. Es que la Guerra Fría acabó ya hace muchos años. Y ahora estamos en una reedición de cómo nos dividimos el mundo, pero por favor, pongamos punto y final a eso. Que los nicaragüenses recuperen su libertad, que no son libres, que donde está este señor que se llamaba Petro, tan majo y tan estupendo, que habla en la ONU y parece que hay que hacerle caso, este hombre estuvo secuestrando también gente, igual que el de Siria, que ahora todo el mundo le da la mano. Y dices, perdona, yo siento dentro de mí unas náuseas. Tenemos que sentir un rechazo absoluto. Claro. O sea, y cada vez todo que por intereses geopolíticos y económicos. Claro, podridos. Con el control de los recursos del país, unos y otros. Eso es. Entonces, y somos capaces de poner al más salvaje de los salvajes al frente de un país y encima que lo reciban todos los dignatarios del mundo. Y mientras tanto sigue habiendo muertes de cristianos en Siria. Sigue habiendo. Igual que en Nigeria. Y eso es que de verdad, eso sí que son auténticas sombras. Hombre. Y tú fíjate que son capaces de que esos de las sombras convertirles en héroes poco menos. Pues, pero ¿sabes lo que les está pasando? Que gracias a programas y a canales como el tuyo, hay mucha gente que está empezando a despertar. Y no se han dado cuenta que por encima de sus poderes mundanos están los poderes de esta señora que salvó hasta de una bomba. Y que 500 años después casi sigue dándonos noticias. Y cuántas personas, sobre todo en América, Margarita, que me han dado infinitos recuerdos para ti y muchísimos regalos para ti, pero cuántas personas siguen creyendo en que hay esperanza, precisamente porque tienen fe, porque confían en que no vamos a estar abandonados, eso lo dicen muchísimas personas, y además personas que creen firmemente en que hay gente como tú que tiene que abanderar precisamente esa lucha contra las sombras desde la luz.
Pues eso ya sabes que creo que en esto hacemos un buen tándem y desde luego tú eres militar profesional, yo soy aficionades, pero sí que es verdad que todo lo que sea dar a conocer El todo espíritu lo esto, tenemos el mismo. pues a muerte vamos. Pues O sea, vamos con nuestros hermanos venezolanos. Venezuela. Y vaya esto por Venezuela. Mira, una de las apariciones más bonitas es la Virgen de Coromoto. Vale. No, eso sí que no lo he habido nunca, Margarita. Vale, nos vamos a 1651-52. Nos vamos a un poblado que se llama Cospes, en Venezuela, en lo que hoy es Venezuela, ¿vale? Y nos vamos a un cacique indígena que el nombre castellanizado es Coromoto. O sea, el cacique indígena es el que le da el nombre a la Virgen, ¿vale? Bueno, pues un buen día a este cacique se le aparece la Virgen. Claro, pero el cacique es muy de los suyos, o sea, yo tengo la autoridad, no quiero saber nada de esto. Una persona que no era cristiano no, ni... No, y lo rechaza. No, y lo rechaza. O sea, fuera, no quiero. No quiero, fuera. Bueno, pues al cabo de un año se le volvió a aparecer la Virgen. Y entonces llega a engancharla físicamente. Ojo a lo que te voy a contar, ¿eh? Y en el medio que te engancho, no te engancho, que sí te engancho, porque yo no quiero saber nada de estas cosas de cristianos, de estos españoles dichosos que se vayan por ahí, en ese medio se queda con un cachito de tela. Sí, el cacique. El cachito de tela yo te invito a que cojas tu dedo índice, ¿vale? Tu dedo índice y el mío, yo creo que el tuyo es un poco más grande, que para eso eres chico. Bueno, pues tú calcula 2,5 centímetros por 2 centímetros, que más o menos viene a ser como esto, un poquito más. O sea, no nos vamos más allá de aquí, ¿vale? Bueno, pues allí queda impresa la imagen de la Virgen en dibujo que el cacique ha tenido enfrente de él. ¿Vale? Pues va lo mismo. O sea, haz una Virgen completa aquí, ¿vale? Con todo lujo de detalles. En una tela mala. O sea, realmente es como si ahora te tiro de la cazadora o de la camisa, te arranco un cacho, me lo quedo y de repente digo, ostras, si me llevo una foto de Pedro en este cachito. Claro. Pero es que tú date cuenta que el dibujo es completo. Bueno, el dibujo, cuando, claro, esta es la patrona de Venezuela, o sea, obvio decirte, ¿no? Porque a partir de ahí el cacique se convierten todos, empiezan a pasar muchísimos milagros, esto se documenta muchísimo, porque claro, hay testigos. O sea, el cacique el año anterior estuvo jurando en hebreo de qué puñetas está pasando, que yo no quiero saber nada de estos, esta señora que viene con luz yo no quiero ni verla, yo no quiero nada de estos cristianos, demonios y zas. O sea, date cuenta qué nivel, ¿eh? O sea, y claro, el hombre se convirtió en el acto, obvio decirte, ¿no? Y con él todo el pueblo y demás. Vale, la Virgen de Coromoto se conserva a día de hoy y volvemos a lo mismo de la tilma. O sea, es que es una tela mala. Una tela mala que en circunstancias normales, pues no sé lo que durarían nuestras ropas, pero no me voy a poner aquí en plan la serie Huesos, ¿no? Que cuando una persona está enterrada X tiempo se degrada la ropa. Si se degrada en circunstancias actuales y nuestras ropas pues son como son, pues imaginémonos entonces que en tejidos naturales, que se degradaban más, ¿vale? Y no todo es Egipto y las momias. Es decir, es muy habitual que se degraden los tejidos. Bueno, pues este tejido no solamente no se ha degradado, sino que se conserva perfectamente. Ya ha tenido momentos, sí, en que ¿Todavía se conserva? Sí, claro, tú puedes ir a verla. De hecho, los venezolanos, de aquí, beso inmenso, que vais a salir de esta dictadura pues los venezolanos siguen rezando a esta Virgen, que es la patrona de Venezuela. Entonces, esta virgencita tan chiquitita sigue teniendo ese dibujo perfecto. Ya ha habido momentos en que el dibujo se ha ido un poquito y de forma natural, sin que nadie lo toque, y esto es importante porque a buen lado vas. Si alguien lo hubiera tocado, lo hubieran dicho por todos los lados, ¿no? Para desacreditar, ya sabes, para ayudar no, para destruir sí. Bueno, pues esa imagen sigue estando igual y entonces ha ido otra vez cogiendo más fuerza, como para los tiempos actuales. Entonces esto es un mensaje precioso para los venezolanos. Y el mensaje es el siguiente: aunque haya momentos de debilidad, aunque haya momentos de dificultad, aunque haya momentos en que rechacemos todo porque nuestras circunstancias vitales sean duras, como hizo el cacique durante ese año, ¿no? Aunque no queramos saber nada, porque parece que Dios nos ha abandonado, Dios nos abandona. La Virgen está con vosotros y la Virgen de Coromoto, que es vuestra Virgen, os lleva protegiendo 400 años y os va a seguir protegiendo. Y si ahora está otra vez cogiendo fuerza es porque esta dictadura asquerosa que tenéis, que os ha empobrecido, dado inseguridad y os ha vendido, va a llegar a un punto y final. Yo no sé si va a ser de la mano de Trump, de la mano de los propios venezolanos, de la mano de María Corina Machado. Yo no tengo ni idea cómo va a pasar. Pero que desde luego Nicolás Maduro tiene que hacérselo mirar también. Y de la misma manera que, igual que te cuento esto, también te tengo que contar que en el entorno de Chávez y de Nicolás Maduro se sabe que hacen prácticas oscuras. ¿En serio? Sí, totalmente. Totalmente.
¿En qué sentido de prácticas oscuras o qué tipo de prácticas oscuras? Pues mira, al demonio no hay que darle ni el agua, y si se le da agua hay que darle agua a ras, ¿no? Con lo cual, cuanto menos hablemos del mejor. Pero digamos que Hugo Chávez hizo Sí, ciertos porque ¿sabes lo que jueguitos. pasa cuando hablamos del demonio? Bueno, sí. Que de repente tenemos problemas de sonido, de imagen, nos desaparecen los Totalmente. programas. Sí, lagarto. Pero, Traemos madera. pero sí que es verdad que en el entorno de Hugo Chávez, él sabía que los venezolanos son muy devotos de la Virgen, es decir, son gente que tiene también una fe muy, muy intensa, ¿no? Y él jugó con el otro lado. Date cuenta que la cultura venezolana también tiene mucha carga del mundo afroamericano. Hay un sincretismo. Hay un sincretismo tremendo allí. Entonces él jugó por el otro lado de la cuerda. Sí, hizo hasta sus rituales. Sí. Un día, si quieres, desde otra perspectiva, podemos hablar de todas estas cosas porque da mucho juego también. Ver gente que ahora mismo está en puestos de poder y que han hecho juegos con el del rabo y los cuernos. Bueno, Sí. sí. Parece que algunos lo siguen haciendo. No, terribles, pero Pedro, terribles, de verdad. O sea, pero enlazamos con todo este tema de la pederastia, de todo este salvajismo. Claro. Y el demonio en el Vaticano y rituales de misas negras y lo que tú quieras. No, o sea, no te imaginas el otro lado de la historia, lo repugnante que es. Entonces, en Venezuela es verdad que quienes han estado acaudillando la política en los últimos años, pues han estado jugando al borde de... Y en algunos casos se han venido para aquí, ¿vale? Entonces... Para la sombra. Sí. La oscuridad total. Sí. Aunque luego digamos, uy, lagarto, quiero volverme aquí, ¿no? Pero, ¿cómo te diría? Se ha llevado, yo no soy muy futbolera, pero de ser futbolera sería del Madrid, esto lo quiero decir. Pero con todo el respeto al Barça, pero sería más del Madrid. Pero imagínate que tú has llevado 10 años la camiseta del Barcelona. Pues aunque ahora estés en la Liga del Madrid, te van a mirar así de reojillo, ¿no? Y o eres muy bueno defensor del Madrid, que encima no lo eres, o te vamos a seguir mirando de reojillo. Porque hay una cosa que se llama los dobles agentes, tú lo sabes, en el espionaje. Bueno, pues no nos juegues a dos cartas, ¿no? Entonces el problema de Venezuela es que quienes han estado gobernando han estado jugando a dos cartas. Y eso quieras que no, arrastra, porque arrastra un modelo. Y date cuenta también que todo el mundo de los cárteles de la droga, hay gente que es muy devota. Es verdad, hay narcos que son muy devotos de la Virgen o del Señor, curiosamente. Pero también hay muchos otros que hacen jueguecitos con el lado oscuro, tú lo sabes. Entonces, ahí estamos en un campo de donde ya la luz y la oscuridad no están midiéndose, en el campo de batalla viéndose un ejército a otro, sino que ya han entrado a las manos y se están peleando. Entonces, un campo de batalla ahora mismo de luz y oscuridad es Venezuela. Pero el mensaje es claro, que la luz siempre vence a la oscuridad. Y ahí tienen a la Virgen de Coromoto, así de chiquitita, ya la tienes. Bueno, fíjate una cosa curiosísima, me encanta. Me traje apuntes para no perderme nada, ¿vale? Mira, la Virgen mide 2,5 centímetros por 2. Ese es el detalle. 2,5 por 2, ¿vale? Fíjate que tiene el niño en brazos. Yo ahora quiero que te imagines esos 2,5 por 2, te imagines con un lapicero, Pedro, se imaginen nuestros amigos con un lapicero y intenten, con la punta más fina que imaginen, hacer una virgen. Yo no me veo capaz. Se me emborronaría todo. Me imagino que a la mayoría de la gente también. Bueno, pues eso, la Virgen de Coromoto, ¿vale? La patrona de Venezuela. Mira, interesante también. Un dato muy importante. Está proclamada como patrona. Está consagrada a Venezuela a ella. Y no estarían mal las oraciones a ella. Claro está. Pero es que si tú supieras la cantidad de milagros que acontecen en el entorno de Guadalupe, en el entorno de la Virgen de Coromoto. Que hoy siguen teniendo lugar. Claro. Es que esa es otra de las cosas que nunca solemos hablar. Que es que, fíjate, estamos hablando de apariciones archidocumentadas, con pelos y señales. O sea, no me crean, investíguenlo ustedes. Pueden investigarlo. Estamos hablando de imágenes que se conservan. O sea, que las puedes ir a ver físicamente. Estamos hablando a mayores que sigue haciéndose milagros. Y yo creo que el gran milagro de la Virgen de Coromoto va a ser devolverle la libertad a los venezolanos. Por encima de que Trump esté ahora con las lanchas de los narcos, o del cártel de los no me acuerdo qué, o el otro de no me acuerdo cuál. Vale. Por encima de eso, ten presente que va a estar la Virgen de Coromoto. Todo clarísimo. Sí, clarísimo. Bien. Seguimos, nos vamos a Colombia. ¿Quieres? Venga. Bien. En Colombia es Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ¿vale? Y nos vamos a finales del siglo XVI, a 1586. Ahí hay una mujer, que es una mujer española, se llama María Ramos, es una mujer piadosa, y esta mujer quiere que haya una imagen que le ha hecho un indígena, que se llama Narváez. Narváez es un pintor local, entonces a petición de unos sacerdotes, pues ha hecho una imagen,
Y bueno, pues la imagen pues se ha ido deteriorando, ¿no? Se ha ido deteriorando tanto, 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 que al final esta mujer pues está delante del cuadro, está con una criada suya indígena, está con una niña, y de repente delante de ella rezando, con otros dos testigos, la imagen que estaba muy deteriorada, que daba penita, hace ¡zup! Y recupera todo. Claro, ojo al dato, española, indígena, dos mujeres mayores, una niña. Cuando lo ven esto, salen corriendo, venga, 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 y mírenlo ustedes. Pero es que fue en el acto. Entonces recuperó todos los colores, recuperó todo. ¿Esto es milagroso? Evidentemente sí. Si conoce a alguien que una pintura que se estaba degradando recupere los colores después de estar rezando, pues que me lo expliquen. Yo de momento no conozco a nadie. Conozco restauradores, pero no conozco ninguna situación de esta. Bueno, pues esta imagen, cuando llegan todos a estudiar cómo está, a verla, a los que llama Ramos, se encuentran que están todos los colores perfectos, están brillantes y que da la sensación que los acaban de pintar. Pues ala, otro milagro que tienes documentado en directo. Pero ¿sabes lo más gracioso? Que la puedes seguir yendo a venerar. Claro. Entonces dices, o sea, un indígena, dato importante, un indígena a petición pinta una imagen de la Virgen. Vale. La imagen, lógicamente, el material igual no era bueno, donde lo pintó, se degrada a cabo de unos años. No muchos, porque fíjate que estamos a finales del 16, en 1586. Llegan tres mujeres que son indígena, española, dos mayores, una niña. O sea, es una aparición para todo. ¿Por qué con mujeres? Por el testimonio que hablabas tú antes al principio de darle más credibilidad en esto. Porque imagínate que están tres dominicos y un arzobispo y de repente se ve que está bien, sale el arzobispo y dice, hoy ha habido un milagro, tal. ¿Qué dirían todos? Bueno, sí, el arzobispo cogió un pintor y con nosotros tres. Pero si llega una pobre mujer con una... mayores, una niña... Y salen corriendo. Española, local. Indígena, exacto. Indígena. Y sales corriendo y dices, venga, 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 vengan todos. Eso no lo puedes fingir, Pedro. Y eso de nuevo se documenta. Y los protocolos notariales y todos los que hemos trabajado con documentación, sabemos que los notarios de aquellas épocas eran súper rigurosos. Seguro. Claro. O sea, tú piensas, por ejemplo, que para un examen de herrero, de maestro herrero, como no había carne de identidad ni foto, te decían, por ejemplo, Pedro, altura, tantos pies, peso calculado en tanto, es moreno, tiene el cabello así, las orejas son de tal forma, los ojos de tal otra, el color de los ojos lo de este. Todo. Hasta si tenías una cicatriz, hasta las maneras de andar. O sea, ¿tienes algún defecto, por ejemplo? ¿Vale? Por ejemplo, yo suelo gesticular mucho. Pues imagínate que yo hiciera una cosa de maestra herrera, pues pondría a Margarita, que tiene la costumbre de estar todo el tiempo gesticulando con las manos, ¿no? Qué bueno. Entonces tú te ibas con eso y donde fueras, la otra persona lo leía y sabía que era un testimonio de verdad. Primero, porque te estaba reconociendo. Segundo, porque lo escribía un notario, básicamente. Y tercero, porque tú hacías lo que se dice. Por lo tanto, un notario no se juega su puesto dando su firma o un testimonio si no es cierto lo que le están diciendo. Porque lo pone. Aquí en León ha habido milagros. Y en los milagros han quedado documentados. ¿En León? En León. ¿Ah, sí? En el siglo XVI. Un día quieres. Un día tenemos que hablar de los milagros en León. Pues cuando se documenta todo esto, cuando, claro, pasa lo que pasa, muerte incluida, pues se inicia una investigación en la ciudad porque ha habido un muerto. Porque de la nada ha salido un caballo negro, se ha alzado de manos y le ha reventado de una coz la cabeza a un tío. Entonces se inicia una investigación. Y en la investigación los notarios van tomando testimonio de la gente que estaba cerca para ver dónde salió el caballo, si llevaba jinete o no. El caballo no llevaba jinete. Dónde estaban cada uno, cómo se recompone, por qué esta persona, qué fue lo que dijo, y hasta interrogan a las pobres monjas concepcionistas, que estaban las pobres porque habían sacado unas arcas de un monasterio y las llevaban por toda la ciudad, estaban en lo alto de una muralla y estaban viendo. Entonces, como lo vieron de lejos, van a las monjas concepcionistas, que son de clausura, y le dicen, bueno, pues explíquenos qué fue lo que vieron. No, pues hijo, nosotros desde lejos, es decir, los testimonios escritos son serios. Son muy serios. Con lo cual, hablemos de una virgen, hablemos de otra, son testimonios, como te digo, muy documentados. Yo por eso me he traído las cosas porque digo, quiero que no se me olvide absolutamente nada. Bueno, en este caso, pues es otro símbolo nacional y también es otra patrona nacional, la patrona de Colombia. ¿Por qué? Porque es milagrosa. De nuevo, hay muchos casos de curaciones, de milagros. Entonces, de todo esto no se suele hablar. ¿Por qué? Porque parece que son tonterías, ¿no? No, es que yo he recuperado tal, no, es que a mí me pasó esto, no es que yo me curé de esto. Yo estoy conociendo a la gente que está en procesos de enfermedades muy graves
y que han tenido curaciones milagrosas. Y estoy conociendo gente. Y tú y yo tenemos un conocido común que me contó la historia en concreto de una persona, de un militar de carrera, que quedó en coma y le iban a desconectar. Bueno, entonces su entorno familiar rezó muchísimo, porque la mujer no quería desconectarlo, bueno, el entorno familiar no querían, pero claro, los médicos ya iban, ya sabes que aquí es más fácil dar el botón de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues al cabo de un tiempo, resulta que este hombre sale del coma, de un coma largo, largo, generoso en el tiempo. Sale de allí, no dan un duro por él y bueno, pues muy lentamente el hombre se va recuperando. O sea, sale hecho un calamar y ahora mismo camina como tú y como yo, quiero decir, está así. Entonces, este hombre cuenta que durante su momento de estar en coma, esto lo han dicho muchos, ¿no? Tú lo sabes, que a veces sienten, escuchan, tienen percepciones, notan que les tocan, aunque ellos estén sin moverse, ¿no? Bueno, pues este hombre, por ejemplo, contó que es que él vio una virgen. Sí, sí. Y que entonces él supo que iba a salir, estando en coma, ¿eh? Pero es que resulta que esa virgen es la virgen que sin él saberlo era la que le estaban rezando su familia. ¿Qué me Porque dices? tú estás en coma en un hospital. Sí. Claro. No, pues ahí tienes un testimonio maravilloso de un compañero tuyo de profesión. No sé si es teniente coronel, creo que era coronel, pero no me hagas mucho caso. Pues ahí lo tienes. O sea, un milagro en directo, por ejemplo, actual. Entonces, no tenemos que perder de vista que estas apariciones o todas estas circunstancias sobrenaturales están muy por encima de nosotros. Puede haber una explicación humana, que es esto que te estoy yo diciendo, en el sentido de había 3 mujeres, salían, vino el notario, lo recogió, lo dejó por escrito. Pedro, puedes ir al archivo, sacar el dossier, leértelo tú, comprobarlo. Vale, esa es la parte, si quieres, humana, ¿no? Pero luego hay una carga de sobrenaturalidad brutal y maravillosa. Y América es un continente riquísimo en todo esto. Y a veces siempre tendemos a hablar, pues eso, de Fátima, yo qué sé, Medjugorje, Akita, Garabandal. Nos habíamos olvidado de América. Totalmente. Por eso hay que reconocerlos. Seguimos. Nuestra Señora de Quinche, Ecuador. Nos vamos al siglo XVI. Mira, aquí es muy curioso porque es otro maravilloso país, que en realidad son 4 en uno, porque tiene 4 diversidades que casi no tiene nada que ver lo uno con otro, un país también extraordinario. Mira, aquí es muy curioso porque es que estas son todas preciosas porque tienen la parte del indígena y la parte del español. Entonces yo creo que los mensajes son muy claros. O sea, nos están dando toques de atención, el cielo, todo el tiempo, de uniros, que os quiero unidos. Y sobre todo, otro mensaje que nos da el cielo es que si cogemos todas las apariciones marianas de España y de América hispana, somos el territorio del mundo donde más veces ha aparecido la Virgen María. ¿De todo el planeta? De todo el planeta. De forma más reiterada, más cariñosa, más constante en todo el planeta. ¿Tú sabes lo que es eso, Pedro? Como se dice, aunque solamente sea por estadística. Es que es espectacular. Ya quisieran los franceses. A ver si nos ponemos en valor de una vez por todas, todos los hispanos. Totalmente. Bueno, pues aquí nos vamos a un escultor español que se llama Diego de Robles, que le encargan que haga una talla. Bueno, pues él hace una talla de la Virgen y entonces la talla acaba en una localidad indígena. Bueno, pues a partir del momento en que se la dejan a los indígenas, empiezan los milagros. En Ecuador. En Ecuador. Empiezan los milagros, siguen los milagros y claro, aquello es como, pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquello evidentemente se abre una investigación, se documentan los milagros, se va viendo lo que es cierto y lo que no. Y al final, ¿a dónde se llega? Bueno, pues adivina quién es la patrona de Ecuador. Esta Virgen. ¿Por qué? Porque si te das cuenta ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Guadalupe, patrona de América, bueno, de México, por supuesto, de América. Llevamos Venezuela, patrona de Venezuela. Llevamos Colombia, patrona de Colombia. Llevamos Ecuador, patrona de Ecuador. Pero es que todas esas apariciones se pueden seguir venerando a través de un tejido, de una escultura, de una pintura, siguen estando ahí. Y todas han sido productoras de milagros. Y todas ellas, de una manera o de otra, siempre implican a alguien español con alguien indígena. Qué bueno. Todas ellas. Qué bueno. Claro, por eso te digo y además, que hombres y mujeres. Sí. Otra, vamos a Brasil. Nuestra Señora de Aparecida, 1717. Bueno, esta es muy bonita porque en este caso ya se expande un poco más. Tú sabes que Brasil, Brasil fue lo que se quedaron básicamente los portugueses, junto con otras cosas más menores. Brasil tiene una mezcla cultural tremenda, ¿no? Ahí sí que tienes un sincretismo de todo el mundo afroamericano, indígena, español, portugués. Aquello es un revoltijo cultural maravilloso, ¿no? Bueno, pues 3 pescadores, cada uno de un origen distinto, resulta que pillan una talla,
luego encuentran la cabeza y mientras están pillando la talla, pues resulta que no pescan ni un pez. Cogen la talla, bueno, pues mira, una imagen de la Virgen, bueno, pues cógela. Oye, que es que la Virgen está descabezada, vamos a buscarla. Ah, mira, está aquí la cabeza, pues pónsela. En el momento en que le ponen la cabeza a la Virgen, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Entonces aquello es como el milagro de los peces, pero de la Virgen brasileña, ¿no? Los peces de verdad. Los peces de verdad. Claro, llegan a tierra, aquello era una cosa tremenda, lo mismo, lo cuentan. Entonces, fíjate que en este caso es una imagen que es una imagen coetánea. O sea, es como si yo en mi casa tengo imágenes de la Virgen. Y imagínate, jamás se me ocurriría hacer esto, pero se me rompe una, ¿no? Entonces quedan 2 cachos y yo me la quedaría, honestamente. A lo mejor la entierro en el jardín, pero me la quedaría. Pero ponte el caso que digo, pues mira, no me vale, pues la dejo, yo qué sé, en el río, para que se la lleve la corriente. Y de repente lo encuentra un fulano, coge los cachitos, los recompone y empiezan a aparecer milagros. Claro, entonces, ¿aquí qué es lo importante? De nuevo, que en este caso la imagen es portuguesa. Pero quienes la recogen, ¿qué son? El origen de la fusión de culturas. ¿Y cuándo funciona? Cuando se une. Bingo. Fíjate qué mensaje más bonito el brasileño. La unión, la esperanza. Bueno, seguimos. A ver, que no me quiero dejar ni una, pero ni una. Nuestra Señora de las Lajas, en Colombia. Aquí tenemos, esta es preciosa. Mira, trae los pelos de punta, esta es preciosa. Mira, aquí hay una mujer que es mestiza, es medio indígena, medio española. Por cierto, que el apellido de su madre es Quiñones, que sabes que es leonés. Sí. Así que ahí lo vamos a tirar nosotros. Patria, aquí, esto está entre Colombia y Ecuador además, o sea, bueno, vale para los dos. Esta mujer tenía una hija que era sordomuda, que se llamaba Rosa. Bueno, pues que hay una tormenta gigantesca, se refugian en una cueva. Entonces, estando en la cueva, bueno, pues hay una aparición y su hija, la pobrecita, se muere. Vale. Sí, entonces la mujer vuelve a la cueva y le pide a la Virgencita que por favor que le devuelva la vida a su hija. Una mujer muy humilde, muy humilde. Por favor, mi hija sordomuda, por favor, que vuelva a la vida. Bueno, pues alucina. Resucita a la niña. Pero te voy a decir la fecha. 1754, Nuestra Señora de las Lajas. En 1754 nos olvidamos que aquí estamos en la Ilustración, ¿eh? Y que en la Ilustración hay mucha gente ya que cuestiona las cositas. O sea, aquí hasta al pobre le hicieron un fichaje que ni te quiero contar. Bueno, pues la niña resucitó. Pero es que en las paredes de la cueva quedó la imagen de la Virgen. ¿Qué puedes ir a ver? ¿En las paredes? En las paredes de la cueva. Como está a caballo entre 2 países, tiene declaración de santuario internacional. ¿Vale? O sea, no, a ver, es de unos y de otros, quiero decir que es americana también en general. Pero fíjate qué milagro, o sea, no solamente resucita una niña, sino que a mayores de eso. Ah, bueno, por cierto, antes de resucitarla, antes de morirse la niña se asusta y da una voz, una niña sordomuda. Entonces, el primer milagro es que recupera la voz. El segundo milagro es que la niña resucita, que no está mal. Y el tercer milagro es que queda la imagen de la Virgen en la roca. Bueno, pues puedes ir a verla en cualquiera de tus viajes a América. Y todo igual, todo registrado, todo con todo lujo de detalles. Todo. Y volvemos a lo mismo. O sea, que esta gente, ¿cómo que su hija está muerta? Sí. Y testimonios de gente que la ha visto muerta. ¿Cómo que su hija era sordomuda? Y testimonios de gente que ha visto a la niña que es sordomuda. Y pega un grito. Y recupera luego la voz. Y recupera la voz. Claro. Y encima la imagen queda en la piedra. Claro, ¿cómo? O sea, y iría gente profesional. Insisto, estamos en la época de la Ilustración. O sea, ya empiezan los descreídos, sí, de alguna manera. O si quieres los que son más suspicaces, ¿no? Entonces, a ver qué hizo esta. Está seguro sí, que todo intentarlo racionalizar. Claro, pues no. No todo es cosa de la razón. Pues ahí lo tienes. Milagros incluidos, santuario internacional. No está mal, América, ¿eh? ¿Te fijas qué bonitas las apariciones? Bueno, nos vamos a Argentina. Nuestra Señora de Luján. Bueno, esta es una Inmaculada Concepción. Qué gran país Argentina. Hombre, totalmente. Qué gran país. Mira, ¿sabes una cosa? Qué grande es América. Y qué mala suerte con sus dirigentes también. Totalmente. Pero en el caso de Argentina, es que cuando lo valoras como historiador dices, con la riqueza, o sea, ya no voy a que sean nuestros hermanos, ¿vale? O sea, intenta quitar eso. Dices, unos países tan extraordinariamente ricos. Todos. En todo. Es que la naturaleza ha sido tan generosa con estos países. Venezuela, Colombia, Ecuador, que te decía que son 4 países en uno. Argentina, Brasil, inmensamente ricos. Y todo tipo de recursos naturales.
fíjate, sector agroalimentario, minero, en todo, en todo, en todo, en todo. ¿Sabes lo que tendría que pasar? Lo mismo que pasó cuando después de nuestra guerra civil, que fueran ellos los que recogieran emigración, no ellos el origen de la emigración. Yo lo digo aquí, que igual tenemos que mañana otra vez los españoles volver a llamar a su puerta si las cosas se nos siguen complicando en una Europa que vamos, así que aquí sí que vamos cuesta abajo sin frenos porque aquí lamentablemente hay muchos que están en las sombras más profundas. Pues no era más sitio, América, para En encontrarse absoluto. refugio. Ahí Además, estamos en fíjate, nuestra casa, lo mismo que ellos están. Cuando vienen aquí están en su casa. claro, porque somos lo mismo. Porque Efectivamente. fíjate que hasta ahora no hemos llegado al 19. ¿Te das cuenta que todo esto afecta a toda España? Somos todos españoles. Totalmente. Porque hablamos de la relación Virgen de total. A, de B, pero es que seguimos siendo todos españoles. No son colombianos, ecuatorianos, argentinos o... Hispanos, todos hispanos. Es maravilloso. Hermanos hispanos. Bueno, pues en este caso encuentra que en este caso portugués, lleva una virgen, le acompaña el transportista y un esclavo. ¿Vale? Colocan la virgen en una casa, empiezan a venerarla y empiezan a aparecer todo tipo de milagros. Y entonces aquí dices, vale, una virgen que ya la traían hecha, que escoge su casa. Este dato es bonito, ¿eh? Escoge su casa. Quiero que me lo hagáis aquí. Hay otros sitios en España. Numbe, por ejemplo, dijo, quiero mi casa aquí. Es decir, esto se repite también. Es testigo, uno del lugar, un portugués y un esclavo. De nuevo, ¿qué te están diciendo? Todos los elementos que conforman. Unión, una vez más. Vale. Y no separación. Vale. ¿Cómo se presenta María aquí? Como la protectora de la nación. Fíjate qué bonito. Es que me parece... Ver, otra vez los pelos de punta. Así que yo no. Y además esta Virgen encima les protege de todas las enfermedades. Cada vez que hay una epidemia, la Virgen les protege. Cada vez que hay una guerra, la Virgen les protege. Cada vez que pasa cualquier cosa, la Virgen les protege. Y el esclavo se quedó sirviendo a la Virgen como Juan Diego hasta el final de sus días. O sea, vuelve a ser otra historia muy bonita que de nuevo une. Y de nuevo investigadísima, ¿vale? Bueno, ese principal santuario de Argentina, pero a mí lo que me sorprende es la inmensa devoción que tienen, porque yo descubrí este nombre a través de amigos argentinos y de hijos de migrantes españoles que habían estado en Argentina. O sea, te confieso que es una virgen que la conocí hace unos 20 años así, que yo les decía, pero qué nombre más raro llevas. Yo llevo el nombre de la Virgen, pero ¿cómo te vas a llamar así? Hombre, ¿no lo conoces? No. ¿Pero no conocéis la Virgen? No. Y te das cuenta del gran desconocimiento que tenemos. Y voy a romper una lanza por los americanos. Casi todos nuestros amigos americanos saben que hay una Virgen en Fátima. Nuestros amigos americanos saben que hay una Virgen en Lourdes. O saben que hay una Virgen en Mendiogore. Y saben que ha habido una aparición mariana en Garabandal. O en Prado Nuevo, me da igual. O sea, conocen eso. Y ellos conocen con pe a pa y te lo sitúan. Si ahora mismo nosotros, esos saliéramos a la calle, Pedro, y le preguntáramos quién conoce a la Virgen de Coromoto, a la guadalupana igual sí, porque tiene más fama, pero a la de Coromoto, y fíjate lo que estamos hablando, pues probablemente nos llevamos una desagradable sorpresa. O sea, que ole por ellos. Seguramente no, segurísimo. Claro, totalmente. Mira, más vírgenes. Nuestra Señora del Buen Suceso, en Quito. Bueno, en este caso hay una monja española, bueno, de origen español, que es Apida Torres, que son mola. Bueno, pues esta virgen se le aparece a la religiosa, que es concepcionista, entonces le va hablando, va estando con ella, y bueno, pues a indicación de la propia virgen se hace un retrato de ella. O sea, tú imagínate que tú dices, ¿me haces un retrato? Te dices, sí. A ver, mira, ¿me pintas así? No, lo estás pintando mal, coge bien el pincel. Ahora me cambias asado. No sabes, mezclas estos colores. Es la Virgen la que le dice cómo se pinta. Esta es genial. Bueno, por ir un poquito más rápido, con la Virgen del Buen Suceso de Quito, pues tiene también muchos milagros, indulgencias y sobre todo tiene algo muy importante y son los mensajes. Entonces aquí empezamos con otro capítulo. Y es cuando la Virgen se pone a hablar. Entonces, cuando la Virgen se pone a hablar, nos da muchas sorpresas, ¿no? Y vamos a ver algunos casos de vírgenes que van a dar bastantes mensajes. Y de hecho, te voy a terminar un poco hablando de vírgenes con mensajes, ¿no? Pero esto sería un poco como el principio. Mira, hay un momento en el siglo XVII que el mundo español es la leche. Y el mundo español, entendámoslo en el completo, ¿no? Tienes a Sor María Jesús de Ágreda, que esa es para dedicarla a un programa. Tenemos que hacerlo con sus bilocaciones. Eso es. En América. En América. Y imagínate tú, una paisana que de nuevo vuelve a ser descendiente de judíos, igual que Zumárraga, el arzobispo de México, también era descendiente de
tiene una rama, ¿no?, de descendencia de conversos. Con lo cual ya te está diciendo, que yo lo que quiero es integrar, yo lo que no quiero es desunir. O sea, nadie le dice 8 apellidos puros cristianos viejos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando la monarquía española está de capa caída, Pedro, en ese momento tan interesante es cuando la Virgen empieza a dar otro tipo de mensajes y a utilizar a religiosas. Porque claro, si se le aparece lo que tú decías a una dama de la corte, pues no va a hacer ni caso. Pero si se le aparece una pobre muchacha que está encerrada en un convento en Ágreda, Soria, que no ha salido de allí más que, como suele decir, de su casa al convento, no, que es que su casa es el convento y el convento es su casa, pues no tiene más ciencia. Claro, cuando esa mujer empieza a recibir una serie de informaciones, empieza a bilocar, etcétera, y el propio rey Felipe, que en aquel momento la monarquía hispana nos estaban atacando, tú lo sabes, por todos los lados, los protestantes, los ingleses que tanto nos quieren y demás, y en aquel momento de desastre, pues la Virgen empieza a guiar a través de la Sor de Ágreda al rey y empiezan a ir las cosas bien. Pero es que por las mismas fechas también empieza la Virgen a hablar en América. Entonces hay cosas que llegan desde América y hay cosas que se quedan en América. ¿Vale? Bueno, en este caso hay muchas que se quedan en América. Tenemos otra Virgen que es Nuestra Señora de Betania en Venezuela. Yo creo que casi voy a ir un poquito más rápido, Pedro, porque podríamos hacer hasta una segunda parte de esto. Mira, hay una Nuestra Señora del Rosario en San Nicolás, Argentina. Esta es en fechas recientes. Y esta, por cierto, es en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y esta tiene mensajes. Sí, las contemporáneas. Alguno de los mensajes más importantes. Pues mira, habla, por ejemplo, es a una mujer, que es una mujer también humilde, que se llama Gladys Quiroga, se le presenta como Nuestra Señora del Rosario y le dice que, y estamos ya en los años 80-90, pues las otras son las históricas, ¿vale? Muy bonitas y estas... 80-90 del siglo pasado. No, sí, del siglo pasado, bien dices. O sea, las otras son las grandes vírgenes, ¿vale? O sea, estas... Cerramos un capítulo. Las históricas, digamos. Esto es. Las que no les puedes poner ni una coma. Y ahora siglo empezamos. XVI, siglo XVII. Y ahora empezamos con las vírgenes que hablan y dicen cosas. Vale. ¿Qué le dicen a Gladys? Vienen tiempos difíciles. Eso ya ves que nos lo dicen todas, empezando por Garabandal. Todas. Años 80-90, Pedro. Que son las mismas fechas. O sea, vas cogiendo. Un día tenemos que hacer. Yo he hecho una comparativa que te traigo aquí al final de las principales apariciones aquí y allí, para que veamos los mensajes, cómo se repiten, ¿no? Y cómo la Virgen nos quiere a los hispanos. Porque no está avisando a los tíos de Nottingham. Pero fíjate, tiempos difíciles, dudas incluso dentro de la propia Iglesia, todas. O con respecto a la propia Iglesia, pero siempre al final un mensaje de esperanza, ¿verdad? Eso que la luz seguirá imponiéndose a las sombras. Eso es lo más hermoso. Porque siempre te dicen, agarraros a la oración. Agarraros, o sea, muchas veces te hablan de la importancia de la familia. O sea, tú lo que tú antes decías de lo que se ha deconstruido, la Virgen lo intenta construir. O sea, volved la familia, el respeto, los valores, la oración. A lo que ha funcionado siempre. Claro, exactamente. Pero ¿cómo ha funcionado siempre? ¿Quién no lo quiere? El vecino de abajo. Entonces, como el vecino de abajo quiere dejar el sótano para ocupar el primero, pues ahora tenemos un problema de luchas por el suelo. Porque cuanto más rotos, más fraccionados estemos, más manipulables somos y nos pueden llevar por caminos que benefician a otros, pero no a nosotros como personas. Correcto, bravísimo, bravísimo. ¿Qué dice la Virgen? Confiad en mí, porque soy vuestra madre. ¿Van a venir tiempos difíciles? Sí. ¿Va a haber una purificación? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. Pero agarraros de mi mano, o sea, quedaros conmigo. Y los mensajes son muchos, ¿eh? O sea, eso también, si quieres, un día podemos hablar de esos mensajes completos y que te digo que hay que compararlos, ¿no? Bueno, pues fíjate que aquí, y me encanta, porque hay dos tipos de sacerdotes. Y lo hemos visto ahora hace poquito con lo del Padre Custodio Ballester. ¿Vale? Que de aquí un recuerdo muy cariñoso al Padre Custodio. Que se ha librado finalmente. Claro. Vamos a ver. Ha costado siglos poder opinar con libertad. Desde un respeto yo puedo opinar con libertad de lo que me dé la gana. Y tu canal es un ejemplo de opinar con libertad de lo que te da la gana a ti y a los invitados. Porque jamás nos dices a ningún invitado absolutamente nada. Al contrario. Contad, hablemos y resulta que en un estado supuestamente moderno, supuestamente donde todo se permite, no puede decir lo que piensa. Perdona, podrás decir lo que piensas completamente en libertad. Vale. Por este cajón desastre que nos han creado de los delitos de odio. Bueno, pero por Dios. Porque ahora siempre va a haber, como dicen, alguna minoría que se va a sentir ofendida, que se va a sentir agraviada, se diga lo que se diga. Siempre va a haber alguien que salga en algún sitio que diga diciendo que se siente molesto por algún comentario. Pero claro, porque además, fíjate, que
Tú sabes que yo no creo que el odiar sea un delito. Otra cosa son las manifestaciones del odio. Correctísimo. Tú puedes odiar a una persona en tu foro interior o a un evento o a una situación o a un contexto, pero eso no significa que tú actúes contra esa persona, contra ese evento, contra ese contexto. Eso sí sería un delito, evidentemente. Pero odiar es un sentimiento. Lo mismo que amar o tú puedes tener filias, puedes tener fobias, solo faltaría, ¿verdad? Que alguien se meta también en algo tan personal. Otra cosa es la manifestación. Pero aquí se confunde. Tú cualquier comentario que hagas ya se supone que es que estás agraviando a todo un colectivo minoritario. Y evidentemente no es así. Y aparte, tú puedes tener unas ideas que probablemente además sean acertadas, pero eso no significa que tú vayas contra ese colectivo ni contra las personas que integran ese colectivo. Pero lo vemos que está pasando absolutamente con todo. Pero eso es peligrosísimo porque entrar en esas dinámicas lo que significa que pueden entrar en el condicionamiento político precisamente de esas dinámicas que solamente sirven para censurar y para silenciar aquello que no interesa que se divulgue. Mira, además hay una cosa, Pedro, que lo has clavado. Esta gente que prohíbe son los que supuestamente hablan en la libertad. Sí. Esta gente que prohíbe son los odiadores profesionales. Absolutamente. Esta gente que prohíbe es la que nos divide, y esta gente que prohíbe, cuando tú le sacas una foto, tienen una cara de demonios que tiran para atrás. Perdona, y son los mayores hipócritas. Absolutamente. Sí, Porque, bueno, efectivamente. Que vamos a hablar del tema del feminismo, la defensa de las mujeres. Eso mejor que ni entrar en ello. Sí, las pulseras, ¿no? Te refieres. Porque tú ya sabes que cuánto, ¿no? Y el Entre tema, por cosas. ejemplo, del libertinaje que se permite en algunos cuando precisamente procuran todo lo contrario. Y no vamos a entrar en más detalles. Porque tú ya sabes que no hay nada peor que presumir de algo, porque probablemente es de, como suele decir, es de lo que careces. Y tristemente estamos liderados por excesivos hipócritas en todos los sentidos. De libertinaje, de temas económicos, absolutamente de todo, y lo vemos todos los días. Esa es la triste realidad. Ahí está. Pues en este caso, fíjate que también eso lo podemos trasladar a la Iglesia, porque en el fondo son hombres. Y la Iglesia tenemos gente que defiende unos valores y unos principios que, hombre, no es por nada, pero si te los ha dado el profeta de nuestra religión, que es el Hijo de Dios para los que somos católicos, Jesucristo, pues, hombre, no lo andes cambiando ni tocando, ¿no? Deja las cosas como más o menos está. Luego ya veremos los demás cómo nos acomodamos, ¿no? Y si nos ha dado unas leyes, unos mandamientos, pues si yo quiero estar en la iglesia estoy, y si no quiero estar en la iglesia, pues me voy. ¿Qué pasó? Se llama libertad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con el padre custodio? Que hubo muchos sacerdotes que agacharon la cabecita y muchos cargos de la iglesia que dijeron, uy, debajo de esta mesa y secretario, me avisas cuando acabe, ¿eh? Que tengo una reunión con el ministro o la ministra. ¿Qué ha pasado con el Valle de los Caídos y con tantos otros temas? Igual, exactamente. Un silencio preocupante. Sí, pero fíjate una cosa, que resulta curioso, cuando exhumaron a Franco empezaron los problemas para Sánchez. Esto es como la tumba de Tutankamón, te lo juro, es la maldición de Faraón. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa el 20N. Yo tengo curiosidad malvada. Tú ya sabes que dicen, y me siguen insistiendo muchas personas, que antes de que acabe el año va a haber una gran convulsión en España. Personas que saben de la política profunda, de los entresijos de la política. Sí. Yo lo único que sé es que Sánchez está muy obsesionado con llegar a septiembre. Y siempre me intrigó mucho saber por qué es lo de llegar a septiembre. Yo creo que porque llegar a septiembre, aunque ya tenga sacados a concurso papeletas y cabinas, esa era una forma de intentar sobrevivir a todo el tema de su mujer. Pero ahora mismo yo creo que él está deseoso de llegar a enero. ¿Y por qué llegar a enero? La paga extra, ¿no? No, y otra cosa, yo soy muy mala. No, yo soy muy mala. Te digo por qué. Porque creo que es el alto comisionado de ACNUR, me parece que deja el cargo el 31 de diciembre. Madre mía. Y yo creo que todo esto que hemos vivido las últimas semanas tiene esos amores que les da para los que hacen cruceros y se autograban, ¿no? Y estas cosas, y utilizan encima a un pueblo que estaba sufriendo para sacarse selfies, ¿no? Y hacerse famosetes, que no hay cosa que me parezca más repugnante que utilizar una guerra para eso. Pues sí. Pues qué casualidad que tiene mucho que ver con este tema que te hablo, del alto comisionado para los refugiados, etcétera, ¿no? Pero siempre la caridad debe hacerse en silencio. Exactamente, Pedro, siempre. No con bombo y no con selfies. Así que yo creo que a lo mejor la sorpresa nos la llevamos efectivamente a finales de año. Entonces, si nos lo llevan para la ONU, pues a lo mejor nos deja tirados. No hay problema, te puedes ir. Pero si no, yo creo que va a aguantar hasta enero. Entonces, todo depende de lo que pase
en la ONU, en Naciones Unidas. Bueno, volviendo aquí. Vale. Clérigos tibios de corazón ha habido siempre. Pero un sacerdote con dos narices que diga esto es sobrenatural en el siglo XX, ole por él. ¿Por qué? Porque tú sabes que, por ejemplo, en Garabandal, que mira que hay acontecimientos maravillosos, las niñas, pues, bueno, sabes que estaban en éxtasis, las tocaban, no se movía, o sea, hay 200.000 cosas que son indicios de sobrenaturalidad, pero pillaron con el obispo equivocado, a aquel se le cruzó el cable y ahí lo tenemos. No hay sobrenaturalidad. Perdona. No está pasando en España. Claro. Lo hemos comentado. Claro. Que aquí parece que es que hay fobia a reconocer todo lo que está sucediendo en el tema de vírgenes y de milagros y de apariciones. Totalmente. Y luego tenemos en el Vaticano al famoso cardenal Tucho Fernández, que también colabora intensamente a la causa de los tibios. Pero bueno, yo estoy muy tranquila, porque como dijo el señor, que a los tibios se les vomita, así que nada, tranquilidad. Pues en este caso tenemos en el año 2016 a un obispo que se llama Hugo Santiago, que reconoce que eso es verdad, que eso es sobrenatural y que todo lo que ha recibido Gladys Quiroga es cierto. Pues ole por este señor que hace tan pocos años dio la cara y la dio la cara valientemente. 2016. Fíjate qué cosa más bonita. Bueno, más vírgenes que dicen cosas. Pues esta que te voy a contar tiene su aquel. Esta nos vamos a Chile. Ahora que sepas que está en el mundo de la marianología, ahora mismo está muy candente el tema, ¿no? Por lo que te voy a contar. Esta se llama Nuestra Señora del Monte Carnemelo de Peñablanca, en Chile. De los años 80, del 83 al 89, ¿vale? Aquí hay un chico que es vidente, está en la región de Valparaíso, en Chile. El chico vidente se llama Miguel Ángel Poblete. Bueno, la Virgen empieza a darle mensajes a este muchacho, que es un muchacho ingenuo e inocente. Recibe. Los mensajes de Peñablanca son espectaculares, pero espectaculares, ¿eh? También a línea de resumen, lo mismo, vienen tiempos complicados, la Virgen es nuestra madre, no os preocupéis, mantened la fe, estad en oración, manteneros en el camino del Señor, vienen pruebas muy duras, y hasta aquí, ¿qué pasa? Lo siguiente, verás. Bueno, a todo esto, hay olores, que eso no te lo he dicho, que en algunas apariciones, como la de Gladys, olores. En la de Gladys, por ejemplo, y en la de Poblete también, en Chile también. ¿Qué tipo de olores? Pues mira, eso es muy curioso, porque eso sí que te puedo decir que en primera persona yo lo he notado. Sí. Hay otras cosas que... ¿Tú lo has vivido eso? Sí, ojalá un día viera a la Virgen. Ahora sí que se me han puesto a mí los pelos de punta. No, es tremendo. Mira, yo no he visto a la Virgen como la han visto otros, evidentemente. Yo no he tenido la suerte de ver al Señor como lo han visto otros. De amigos comunes que sí. Que son videntes. Claro. Entonces, a mí eso me da muchísimo respeto, porque cada católico tenemos una relación con el Señor muy particular, ¿no? Entonces, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, el vecino tiene la de él, vale, perfecto. Pero luego hay gente a la que el Señor escoge, gente especial, que a lo mejor es especial por su alma pura, es especial porque es la persona adecuada, es especial porque está con Porque la Virgen es, como algún amigo común nuestro, les ha elegido para que ayuden a los demás. Y también se me están poniendo pelos de punta, y tú ya sabes a qué nos referimos. Claro. Entonces, y lo hacen muy bien, por cierto. Exactamente. Por cierto, es ayudar. Claro, entonces, cada uno tenemos una función. Yo, por ejemplo, estoy convencida que a ti el Señor te ha elegido para romper una brecha y abrir esa libertad y iniciar lo que tenía que iniciarse, que es esa unión del mundo americano con el mundo español, es decir, recuperar el mundo hispano. Yo estoy convencida, por ejemplo, que eso es una cosa que tienes tú como un don, ¿vale? Y que además lo estás llevando muy bien, es decir, el camino que te han puesto lo vas siguiendo por el libro. Y luego, aparte, ensanchas las mentes de las personas, dándole la información que otra gente no tiene y dándoles las claves. Claro. Libertad y en unión. Sí, eso es, Pedro. Eres el perfecto antisistema, pero tú estás dentro del sistema correcto. ¿Me explico? Entonces, estás con valor demostrando que hay un camino correcto que se puede seguir. Y eso es muy importante, porque ser ejemplares es fundamental en este momento en que nos encontramos, ¿vale? Aunque luego la vida nos lo ponga más o menos difícil o lo que sea, pero eso es algo fundamental. Entonces, cada uno tenemos nuestra posición, cada uno tenemos nuestro don, nuestro carisma, como quieras llamarlo, ¿vale? Pero en este caso concreto es muy curioso porque hay veces que cuando se aparece la Virgen, yo he estado con gente que ha visto el sol bailar. Es más, tengo grabaciones. Yo no lo he visto, porque no puedo verlo por la operación. Estuvimos hablando con una mujer, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hay más personas que te garantizo que han visto eso, que es el milagro del sol de Fátima, famoso,
que lo vieron miles y miles de personas, quedó hasta en fotografía. Bueno, pues esos milagros del baile del sol son muy frecuentes en muchas apariciones marianas, tanto en América, contemporáneas hablamos, como en el caso español. Yo conozco gente que lo ve, es más, tú estás con ellos tranquilamente, de repente se quedan así y ves dos personas con los ojos 100% abiertos, mirando directamente al sol sin parpadear, Pedro, y sin llorar. Y sin llorar. Eso es imposible, porque el ojo ante el sol llora, tiende a cerrarse, tiende a parpadear, tiendes humanamente a impedir que el sol te haga daño. Bueno, pues se acaba esa especie de baile del sol. Ya te digo que algunas veces hasta ha habido la oportunidad de grabarlo en vídeo o de sacar fotografías y salen cruces perfectas detrás del sol, como si el sol fuera una forma y detrás una cruz. Pero cruces no líneas rectas, cruces O una completas. mujer que conocemos tú y yo, que rodeada de cientos de personas, la Virgen hizo que solo les lloviera a ella y a su hijo pequeño. Por ejemplo. O el olor. Mira, estos que ven Sí, detállame un poquitín eso. Eso es maravilloso, porque hay varios ¿A tipos. qué lo asemejarías? Pues mira, rosas. Cuando es la Virgen es rosas. Sí. Bueno. Yo sí he olido a rosas. Rosas, ¿no? Sí. O sea, la Virgen la relacionamos con las rosas. Siempre. Si la Virgen tuviera un perfume se llamaría O de Rosas, porque de verdad que siempre donde hay esa presencia mariana, esa presencia de la Virgen, no hueles a veces como a flores, a veces no la identificas, pero el olor es la rosa. Y además surge de la nada, Pedro. O sea, podemos estar nosotros aquí, que si ahora mismo aquí estuviera la Virgen, de repente tú dirías, Margarita, ¿qué te has echado? Pues mira, eso Colonia es de importante rosas. para nuestros queridos amigos, seguidores, que cuando huelen las rosas y no sepan por qué, probablemente es que la Virgen esté muy cerquita de ellos. Eso es. Y es maravilloso, porque te puede pasar en tu casa. Quiero decir que no esperes a que te ocurra en una iglesia o rezándole a la guadalupana. Te puede ocurrir en cualquier contexto. O, por ejemplo, tú estás rezando, necesitar ayuda y a lo mejor estás en tu coche y de repente dices, ostras, huele a rosas. Y no es el ambientador del coche. Qué bueno. Sí. Entonces, el olor a rosas y a flores, María. Hay un tipo de olor a incienso muy concreto, que creo que le llaman incienso de Jerusalén, que normalmente ese y el olor a nardo es el Señor. Y te surge de la nada, Pedro, es que es una pasada. Y el olor a nardo. Y es una pasada, o sea, es que estás tranquilo y de repente dices, ostras, que aquí, por ejemplo, estamos 2, estamos 3, y tú no hueles a eso, yo no huelo a eso, tú no hueles a eso, y ¿de dónde sale aquí el olor a nardos? Miras a ver si hay algún ambientador, no hay ambientador, miras a ver si de arriba puede haber alguna cosa, no hay nada, y hueles a nardos como quien huele a una colonia en la que tú quieras, a un perfume. Sí. Entonces, por ejemplo, también el olor de lavanda y romero se asocia mucho con la presencia del Arcángel Miguel, porque al Arcángel Miguel le encanta la lavanda y el romero. Entonces, es otro olor muy curioso. Entonces, son olores que salen de la nada. Entonces, visiones del sol que baila. Puede llegar a cambiar de color. Ver cómo se forman cruces, incluso, como el sol llega a deformarse. Y si estuviera aquí, pues, nuestro admirado Iker diría, es una pareidolia. Algunas cosas sí, y otras cosas no. Y vuelvo a decir, o sea, yo he estado sentada como estamos tú y yo ahora, con dos personas hablando, de repente hacer así, quedarse así, y igual 7 minutos. Ya sabes que ahora somos todos unos descarados, llevamos el móvil y sacamos y grabamos. Y yo lo comenté, digo, ¿puedo grabarlo? Y me dicen, sí. Y cogí y lo grabé. O sea, eso lo tengo grabado yo. No es que me lo hayan contado terceros, se lo hayan pasado, solo lo he grabado yo. Y verles así, acercarles la cámara al ojo, así, ver que están con la pupila no cerradísima del todo el iris. Tú sabes que cerramos y abrimos en la oscuridad. Bueno, pues no 100% cerrada, sino normal, como estamos tú y yo ahora. Y estar así, no llorar. 7 minutos. Sí, más. O sea, eso lo he visto yo. Y, por ejemplo, sacerdotes acompañando a otras personas y de repente decir, oye, porque esto parece una tontería, pero yo diría que el sol parece que nos acompaña, jiji, jojojo. Y de repente coger, sacar un móvil y decir, no, es que efectivamente. Sí, y te quedas frío. Te quedas frío porque una cosa es que lo cuenten. Entonces ahí está la carga de veracidad que se quiera dar a Pedro o a Margarita. Otra cosa es verlo tú en persona. Claro. Entonces cuando lo ves dices, caramba, o sea, que están empezando a pasar muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Pues me lleva a que, igual que te he comentado yo esto, hay muchas miles de personas a lo largo y ancho del mundo que te podrían dar testimonios iguales, sentados exactamente igual aquí. Hay gente que ha visto, que ha sentido esos olores, ya digo, Poblete, por ejemplo, y toda la gente que iba a este lugar de Chile, a Peña Blanca, lo olía. Y no es que Poblete cogiera ambientador. O sea, surgía de la nada. O sea, tú no olías a nada y de repente comenzaba el olor.
o Gladys Quiroga. Es decir, estas cosas pasan. Lo del sol que comentamos, pero es que curaciones espontáneas. A ver, hay mucha gente que dice, sobre todo con temas psiquiátricos, ¿no? Dice, bueno, es que llegan con una depresión y como son gente que está muy focalizada en tal, la oración les lleva a un estado de no sé cuál y entonces se cura. Bueno, vale, yo te lo puedo comprar, vale. Pero cuando hay una radiografía por el medio, una ecografía por el medio, un tratamiento de pastillas por el medio, unos informes médicos por el medio, pues va a ser que eso ya no te lo compro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí también hay esta parte. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que en un momento determinado la Virgen empezó también a dar mensajes relacionados con ahora. Os esperan pruebas, es necesaria la purificación, hay que pasar por esas pruebas, tranquilos, volveros a lo de siempre, yo voy a estar con vosotros, soy vuestra madre, confiad, tranquilidad. Bueno, pues ya está, ya sabemos las claves, o sea, casi todos siempre te recomiendan el rosario, es decir, oración, familia, volver al camino de la iglesia en ese sentido y por supuesto mucha confianza en la Virgen, que es como nuestra capitana, como dice un amigo común nuestro, y en el Señor. Es decir, ya está. O sea, lo que nos enseñaron tus padres, los míos, nuestros abuelos, etcétera. Es decir, volver a eso. Y a partir de ahí, desde el respeto, construir, o sea, aguantar el envite que nos va a venir, porque a lo largo y ancho de todo el mundo el mensaje es el mismo, Pedro. En Japón, en Nigeria, en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en América. O sea, de verdad personas que nunca se han conocido, que no tienen experiencias cercanas, que no existe el Internet entonces prácticamente. De verdad, dice lo mismo, casi a veces palabra por palabra. A ver si va a ser que el mensaje es cierto. Bueno, en el caso de Poblete ocurrió que este chico, en uno de los últimos mensajes, ya verás qué curioso, la Virgen dijo que iba a venir una gran prueba. Y Poblete tenía un problema físico y entonces se marchó a que le tratara y se pasaron al hormonarle. Entonces, cuando el chaval volvió con pecho. Pero no porque fuera transgénero, sino porque se pasaron las hormonas. Entonces, mucha gente del entorno dijo, buah, pues esto no puede ser, buah, pues esto es mentira. Un tratamiento hormonal no es ninguna tontería. Que a mí me da mucha pena porque yo he tenido alumnos que han pasado por eso y sé los problemas, los pobres que atraviesan, que hay que tenerlos con mucho mimo. Es decir, es gente a la que hay que respetar y querer mucho, porque no es una tontería. No es tomarte una aspirina. Cuando pasas por esos tratamientos, también tienes desarreglos emocionales. Es normal. O sea, a mí me ponen tus hormonas o a ti te ponen las mías, pues tenemos un guirigay montado curioso. Y este chico, pues tuvo depresión, tuvo problemas, y entonces, bueno, pues eso, perdió, por así decirlo, el enganche de Peña Blanca. Pero no quita la validez, porque realmente la Virgen lo advirtió. Y cuando luego le preguntaron cuál era la prueba, quedó claro, la prueba era eso. La prueba es, ¿de qué os fiáis? ¿De lo que el cielo os dice o de la persona que os lo dice? Porque si al final acabáis venerando a la persona, perdón, estáis haciendo casi una idolatría. Lo que tenéis que fiaros es de lo que yo os digo, y ahí tenéis la prueba. Y es que os he avisado de que va a venir la prueba. Bueno, Peña Blanca ya digo que es potentísimo, potentísimo. Y tiene unos mensajes muy, muy completos. Estamos hablando de todo esto que te he comentado de la etapa siglo XX, de igual más de 2.000, 3.000 mensajes. Sí. Más 3.000 mensajes. Sí. Y básicamente todos en la misma línea, o por no decir todos, ¿no? La misma línea, Pedro. Y Tepeyac va en la misma línea, lo que te decía, que fue cuando empezamos, ¿no? Los de Tepeyac. Mira, te he hecho un pequeño resumen, que esto si me lo permites, te lo leo. Nuestra Señora de Guadalupe, ¿qué dice? Unión. Nuestra Señora del Buen Suceso de Quito, ¿qué es lo que dice? Unión y vendrá un nuevo tiempo de triunfo del Inmaculado Corazón. ¿Qué nos dice? Y alerta del secularismo. ¿Vale? ¿Qué nos dice Nuestra Señora del Quinche? Unión y protección a todos los que perseveren. Nuestra Señora de Luján, una advertencia ante la pérdida de la fe. Lo mismo. Nuestra Señora de las Lajas, en Colombia, Ecuador, lo que hablábamos. La vida triunfa sobre la muerte. Oye, una resurrección no está mal, ¿eh? Nuestra Señora de la Aparecida, renovar a los humildes, porque Dios no distingue de clases. Nuestra Señora de Betania en Venezuela, el nacimiento de una nueva humanidad reconciliada. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en Argentina, que es otra. El Rosario como arma, tiempos de prueba, tiempo de paz, fe renovada en un medio de corrupción generalizada y de indiferencia religiosa. Nuestra Señora del Monte Carmelo de Peña Blanca, apostasía, doctrinas falsas, corrupción moral masiva, penitencia, rosario, reparación de la Iglesia, victoria de Cristo y de la Inmaculada. Y que, por supuesto, la Virgen del Carmen protege Chile.
Nuestra Señora del Nuevo Tepeyac, la que te comento, ¿no? Esta que por cierto sigue dando mensajes hasta ahora. O sea, los últimos mensajes pues son bastante recientitos. Sí, sí. ¿Qué nos dice? Decadencia moral, necesidad de purificación, una purificación global que vendrá con catástrofes. Catástrofes, adórnalo como quieras, y que son todo el preludio del retorno del Señor. La decadencia moral en el dinero, el poder, la carencia sin Dios, la destrucción de la familia, la apostasía, y en esa especie de nuevo Tepeyac, donde, por así decirlo, empieza y acaba, por decirlo de alguna manera simbólica, ¿no? Pues va a haber una purificación universal después de esta deterioro y abandono, ¿no? Y yo me hice esta tablita, Pedro, que además te la voy a dejar para ti, para que veas un poco la comparativa, mira. En la Salet, Francia, que la conoce todo Kiski, hablan de guerra, hambre, peste, purificación, y hay que renovar la iglesia después de la purificación. Está reconocida. En Lourdes, la oración y la penitencia, hay sanación, reconocida. En Fátima va a haber guerras, martirios, persecuciones, tú sabes lo mal que lo pasaron los niños. Rosario y penitencia, va a haber paz duradera, triunfo, reconocida. Akita, Japón, lo de Akita es para dedicar un programa. ¿Ah, sí? A la pobre Agnes Sasagua se las hicieron pasar canutas, a la pobre japonesa. Claro. Canutas. Y además, yo he tenido la suerte de tener un frasquito con lágrimas de la Virgen de Akita. Sí. Que por cierto son lágrimas, recogidas así. O sea, empieza a llorar la imagen, o sea, estamos nosotros, está con perdón de la irreverencia, está la imagen de la Virgen y de repente le cae una lágrima. Entonces, delante de todo el grabado, se coge la lágrima, la metes en un lágrima, te la llevas así. Sí. No, digo que es que estos últimos años es increíble, mira. En Akita, castigos del cielo, castigos globales, pérdida de la fe, en rosario, sacrificio, reparación, misericordia, más o menos reconocida. Garabandal, que te voy a contar, que no sepas. Aviso, milagro, castigo, no reconocida. Crítica a la iglesia. Prado Nuevo, otra que también es muy interesante, la de Prado Nuevo. También con mensajes, tocho así de mensajes, impresionantes. Vale, penitencia, reparación, vendrán castigos, habrá un tiempo de paz. Esta no está reconocida, pero la Archidiócesis de Madrid la tolera. Esto es importante también. Vale, nos vamos a América. Betania en Venezuela. Reconciliación. Esta es de 1976. El núcleo del mensaje es la reconciliación de los pueblos y la conversión. Porque hay decadencia moral, guerra, ruptura de las familias. Vendrá una crisis, una purificación. Con los sacramentos de la oración surge una nueva humanidad. Aprobada diocesanamente. San Nicolás de Argentina, conversión, rosario, reparación ante la corrupción, grandes tribulaciones, pruebas naturales, triunfo del Inmaculado Corazón, reconocida, lo que te decía, de aquel sacerdote del Padre Santiago en 2016. Peñablanca en Chile, penitencia, va a haber apostasía, crisis, corrupción, pruebas muy duras, victoria final de Cristo, no reconocida. Y el Nuevo Tepeyac, con la que comenzábamos al principio. ¿Qué es lo que nos dice? Hay una idolatría, corrupción, secularismo, vendrán guerras, catástrofes. Es necesario la adoración, la fe, la conversión, el retorno a Dios, la Eucaristía como centro de todo, y se iniciará una nueva etapa de evangelización. Esta tampoco está reconocida. O sea, en cierto modo, todo nos está diciendo lo mismo. Que estamos en un bache, eso es, que todavía vienen tiempos difíciles, complicados, pero que no perdamos la esperanza porque vamos a remontar. Eso es. ¿Te das cuenta qué importante era América? Tú que tanto quieres América. ¿Qué lección nos da América en estos tiempos? Y además una lección constante, Totalmente. Es maravilloso. Porque ahí todavía se mantiene mucha fe, hay mucha persona creyente y también esperanzada, Sí, porque hay mucho que solucionar allí, mucha injusticia social, mucho clasismo, muchas desigualdades, pero efectivamente lo tienen todo para salir adelante precisamente por esa generosidad que tuvo la naturaleza con ellos y que solamente un poco bien organizados, con buenos líderes, que también les hace mucha falta, para que les terminen de sacar esa oscuridad, tienen un gran futuro por delante, un futuro muy brillante. Así que confiemos en que efectivamente estos mensajes calen, aprendamos las lecciones y las apliquemos para precisamente conseguir ese mundo, como digo siempre, más justo, más libre, más seguro y sobre todo más humano, ¿verdad, Margarita? Que nos hace tanta falta esa humanidad en estos momentos. Totalmente, Pedro. Qué bonitas palabras, ¿eh? Necesitábamos líderes como tú. Toma bueno, directa, que te quiero. Son líderes como tú, Margarita. Es maravilloso. Empezando por España. Que cuánto aprendemos contigo todos, Margarita. Qué gusto, de verdad. Pues queridos amigos, ya habéis visto otra lección absolutamente magistral, extraordinaria de Margarita, porque como os digo siempre, ya no solamente es todo lo que cuenta, sino cómo nos lo cuenta. Y sobre todo, siempre esos mensajes que nos manda de esperanza,
porque no podemos perder la esperanza, y sobre todo los más jóvenes, que ahora mismo hay muchos muy desesperados, muy descreídos de todo, con razón absoluta, pero los jóvenes no podéis perder nunca precisamente la esperanza en encontrar ese mundo que merecéis. Así que vamos a agradecer a Margarita que nos haya iluminado e ilustrado de esta manera y que nos haya abierto el camino precisamente a esa esperanza para entre todos conseguir un mundo mejor. Margarita, muchísimas gracias como siempre. Que haga un placer contar conmigo. Así que, queridos amigos, hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y, como os digo siempre, intentad ser felices y hacer felices a todos los